Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 29. Mistworld, sede de la Casa Mertins, era una fortaleza prominente en las tierras de la tormenta, rodeada de densos bosques y una niebla siempre presente. Lady Mary Mertins, la actual directora de la casa, ya superaba los 60 años, pero aún rebosaba de vitalidad. Sin embargo, después de la cena, el peso de la edad pareció alcanzarla. Se sentó junto a la chimenea, somnolienta y acalorada. «Quédate conmigo un ratito más», le dijo a su nieto Roger, con los párpados entrecerrados. «¿Pero no estás cansada, abuela?» «Un poco», admitió Mary, dando un sorbo a su té. «Pero si me acuesto demasiado temprano, me despierto demasiado temprano. Y odio estar despierta en mitad de la noche sin nada que hacer». «Está bien, abuela», cedió Roger, acomodándose a su lado. La tranquilidad de la tarde se vio interrumpida por el sonido del viento que azotaba el exterior. ¿Se acerca una tormenta? Roger se levantó para cerrar la ventana. «Lo más probable es que llueva», dijo Lady Mary. Empezó a rememorar viejos recuerdos para ahuyentar el sueño. El tiempo en estos bosques siempre es impredecible. Recuerdo la tormenta de hace 10 años, la peor en la historia de Mistworld. Acababas de nacer y tu madre estaba aterrorizada. Si no hubiera sido por mí. Unos fuertes golpes en la puerta la interrumpieron. Roger la abrió y encontró a su mayordomo, Thompson, con el rostro pálido y visiblemente conmocionado. «¿Qué ocurre, Thompson?», preguntó Lady Mary. «¿Qué te asusta tanto?» «Un dragón», exclamó Thompson, sin aliento. «Un dragón ha aterrizado en el castillo». «¿Un dragón?». La voz de Roger denotaba más curiosidad que miedo. «¿Es el dragón de César?». «Sí. El mismísimo Lord César también está aquí. Está esperando en lo alto de la torre del búho y desea conocerte». El cansancio de Lady Mary desapareció. Levantándose de su asiento, dijo con calma: «Entonces, recibamos a nuestro invitado, el nuevo amo de Bastión de Tormentas». Acompañada de su nieto y sus sirvientes, subió la escalera de caracol hasta la torre. Cerca de la cima, se encontraron con un grupo de guardias armados apostados en el exterior. «No hay necesidad de tanta tensión», dijo Lady Mary, restándoles importancia con un gesto. «Un dragón trae consigo un invitado, no un enemigo». En efecto, se oyó una voz clara desde la azotea. Lady Mary detuvo a Roger antes de que pudiera seguirla. «Quédate aquí». «Pero yo quiero ver al dragón», protestó Roger. «Lo harás, pero aún no. Te lo prometo». Roger retrocedió a regañadientes. «Ustedes también», les dijo a los guardias. «Esperen aquí». Tras subir sola los últimos escalones, Lady Mary apareció en la azotea. Bañado por la tenue luz de la luna, el enorme dragón blanco yacía extendido sobre la plataforma. Sus escamas brillaban con tenues tonalidades, desprendiendo una belleza letal. Ante ella se alzaba una figura alta, ataviada con una armadura de bronce. Llevaba una gran espada ceñida a la espalda y permanecía inmóvil como un centinela. «Señor César», saludó Lady Mary. «Bienvenido a Mistworld». Samuel sonrió e hizo una leve reverencia. «Señorita Mary, le pido disculpas por la hora tardía. Espero que mi visita no le haya causado demasiadas molestias». «En absoluto. La edad me ha robado las largas noches de sueño. Su visita es una distracción muy bienvenida». Observó pensativamente al joven señor y a su dragón. «¿A qué debemos el honor de esta visita?» «He venido a hacer una pregunta», dijo Samuel con un tono amable. «¿A quién jura lealtad la casa Mertins?» Lady Mary soltó una risita, su sonrisa desdentada era a la vez encantadora y astuta. «Una excelente pregunta. Mi difunto esposo juró lealtad a Robert Baratheon. Cuando comenzó la rebelión, la casa Mertins lo siguió sin dudarlo. Cuando Roberto reclamó el trono, nombró a su hermano Renly señor de Bastión de Tormentas, y le servimos con lealtad. Entonces Renly murió en Lanza del Sol, y el trono de hierro le otorgó el castillo a un bastardo. Nos negamos a arrodillarnos ante un bastardo. Sin mencionar que la legitimidad del rey que actualmente ocupa el trono de hierro es cuestionable. Así que la casa Mertins ya no sirve a nadie». «En efecto», afirmó. «Stannis Baratheon nos escribió una vez, pidiéndonos lealtad. Lo ignoramos, como hicieron la mayoría de los señores de las tierras de la tormenta. Ese hombre es de lo más desagradable. He oído que fue derrotado en desembarco del rey y que se escabulló de vuelta a Rocadragón». «Lo era», confirmó Samuel. «La línea Baratheon ya no tiene herederos dignos», concluyó Lady Mary. «No estoy de acuerdo», dijo Samuel con tono firme. «¿Quién, entonces?» «A mí». Lady Mary arqueó una ceja. «Usted no es un Baratheon».
No, pero los señores de Bastión de Tormentas no siempre fueron Baratheon. Hace 300 años, este continente estaba dividido en 7 reinos. Fue Aegon el Conquistador quien los unió con sus dragones. Ahora, el reino está dividido de nuevo. Necesita otro que ponga fin a esta contienda. Samuel acarició suavemente la cabeza de su dragón, que dejó escapar un suave gruñido, mientras hablaba con tranquila convicción. Lady Mary observó al joven Lord y a su temible montura durante un largo rato antes de hablar. Lord Caesar, si puede hacer 2 cosas, la casa Mertins le jurará lealtad. Nómbralos. Renly Baratheon era nuestro señor feudal, y su muerte en Lanza del Sol es una injusticia que no podemos ignorar. Mi hijo Michael intentó vengarlo, pero fue hecho prisionero por los dornienses. Libérenlo y venguen la muerte de Renly, y la casa Mertins le servirá. Puedo hacerlo, dijo Samuel con seguridad. En 5 días, las tierras de los ríos, las tierras de la tormenta y Dorne, se reunirán en la isla Piedra de Sangre, en el mar angosto. Asiste a la cumbre y te prometo que verás justicia. 3 reinos reunidos en la isla Piedra de Sangre. ¿Es seguro? Preguntó Lady Mary con escepticismo. Los dornienses son traicioneros. Pueden estar tranquilos. Bloodstone está deshabitada, rodeada de arrecifes que impiden el acceso de grandes barcos. He acordado con el príncipe Doran que cada señor solo podrá traer un guardia. Los dornienses no tendrán oportunidad de usar sus trucos habituales en ese caso. Asistiré. Entonces espero verte allí. Samuel se dio la vuelta para marcharse, pero Lady Mary lo llamó. Señor César, ¿podría permitir que mi nieto monte en su dragón? Samuel miró y vio a un niño de unos 10 años salir de detrás de la puerta, con los ojos muy abiertos por el asombro. Tráeme unos pantalones de cuero grueso, dijo Samuel con una sonrisa. Te llevaré a dar una vuelta. ¿De verdad? Chilló el niño, y salió corriendo a cambiarse. Instantes después, Samuel subió al entusiasmado niño al lomo del dragón. Juntos, sobrevolaron Misuor, dando 3 vueltas al castillo antes de aterrizar. El rostro de Roger se puso rojo de emoción mientras descendía. Observó con asombro cómo Samuel se elevaba hacia el cielo nocturno, desapareciendo en el horizonte. Abuela, preguntó con voz llena de emoción, ¿puedo ser escudero del señor César? Lady Mary le acarició la cabeza sonriendo. Hablaré con él sobre eso. Gracias, abuela. Tras abandonar Misuor, Samuel voló hacia el sur, a su destino final. La ciudad Llorona, sede de la casa Whitehead en la costa norte del Mar Estrecho. Al aterrizar en un balcón alto, los guardias, sobresaltados, se apresuraron a alertar a su señor. Poco después, apareció Lord Adam Whitehead, con el rostro pálido pero sereno. Señor César, ¿qué le trae por aquí a estas horas? Lord Adam intentó mantener la voz firme, pero el aliento sulfuroso del dragón le hizo sudar. Quiero la lealtad de la casa Whitehead, dijo Samuel sin rodeos. Lord Adam dudó solo un instante. Si logras liberar a los soldados de mi casa que están prisioneros de los dornienses, te juraré lealtad. Hecho, respondió Samuel. En 5 días, ven a la isla Piedra de Sangre para la cumbre. Recuperarás a tus hombres y serás testigo de lo que está por venir. Dar testimonio de que... Ya verás. Samuel montó en su dragón y partió de nuevo hacia el norte. Su recorrido por las tierras de la tormenta había terminado. Ahora era el momento de regresar a Bastión de Tormentas. En el camino, descubrió que los nobles de las tierras de la tormenta en realidad no se oponían a jurarle lealtad. Pensándolo bien, no fue sorprendente. Después de todo, ya había demostrado su fuerza en las guerras anteriores contra las tierras de la tormenta y había conquistado Bastión de Tormentas. En comparación, el declive de los Baratheon era evidente. Aunque el rey del trono de hierro aún ostentaba el apellido Baratheon, cualquiera con ojos sabía que era un pequeño león. No es un ciervo. Durante esta visita, Samuel pudo percibir la ira de los nobles de las tierras de la tormenta hacia los Lannister y su desdén por el bastardo que ocupaba el trono de hierro. Como vanguardia contra la tiranía Lannister, Samuel se ganó naturalmente el favor de los nobles de las tierras de la tormenta. De este modo, Samuel quedó aún más convencido de que jamás podría arrodillarse ante Myrcella Baratheon. Además, el poder disuasorio del dragón blanco superaba la imaginación de Samuel. Muchos nobles de las tierras de la tormenta habían oído hablar del dragón de César, pero nunca lo habían visto con sus propios ojos. Ahora, cuando Samuel descendió sobre su castillo montado en el dragón blanco, fue una tremenda sorpresa para ellos. Esta fue también la razón por la que Samuel insistió en visitar todos los territorios de las tierras de la tormenta en lugar de enviar un cuervo. Quería que presenciaran con sus propios ojos el poderío de César.
Por supuesto, muchos nobles de las tierras de la tormenta seguían dudando, probablemente pensando que Samuel carecía de la legitimidad necesaria para gobernar las tierras de la tormenta. Pero pronto, Samuel les daría una razón. El viento que soplaba hacia él se hizo cada vez más fuerte. Sin que él lo supiera, Samuel ya había atravesado la selva. Un rayo de luz tenue apareció en el horizonte oriental, anunciando el amanecer. Al amanecer, la fortaleza se alzaba imponente ante nosotros, una silueta recortada contra el mar. Vayamos a casa, murmuró Samuel a su dragón. Con un rugido, el dragón blanco se lanzó en picada hacia el imponente castillo. Al otro lado del mar angosto, Daenerys Targaryen caminaba por la opresiva oscuridad de la Casa de los Eternos. Sobre ella, el sonido de las alas de Drogon batiendo en el aire le brindaba un pequeño consuelo. El entorno lúgubre no contribuyó a tranquilizarla. Había esperado grandeza, un lugar espléndido digno de los poderosos hechiceros de Karps. En cambio, los pasillos eran fríos, siniestros y estaban llenos de decadencia. Recuerda, Daenerys, la voz del hechicero resonó en su mente. Una vez que entres, toma siempre la primera puerta a la derecha. Siempre. Al llegar a la primera puerta a su derecha, la abrió y entró en un pasillo tenuemente iluminado. Una alfombra podrida amortiguaba sus pasos, y el aire apestaba a moho y corrupción. A su derecha, ardían antorchas, cuyo humo se retorcía como serpientes oscuras. A su izquierda, una tras otra, las puertas se extendían hasta el horizonte, cada una de las cuales emanaba sonidos extraños e inquietantes. Daenerys apretó la mandíbula, resistiendo la tentación de girar hacia la izquierda. La primera puerta a la derecha, se repitió. Siguió avanzando, buscando otra puerta a la derecha, pero no encontró ninguna. Pequeña princesa, has vuelto a casa, dijo una voz familiar desde atrás. Se quedó paralizada. Era la voz de Ceruillen Darry, su tutor de la infancia. Al darse la vuelta, vio una puerta de madera roja tallada con intrincados motivos de animales. Sintió un vuelco en el corazón. La reconoció al instante. Era la casa de Braavos donde había pasado sus primeros años, un santuario lleno de una calidez efímera antes de que la amargura del exilio consumiera su vida. Entra, mi princesa, volvió a llamar la voz, cálida y dulce. Ya estás a salvo. Estás en casa. Las lágrimas le brotaron de los ojos. Cómo deseaba abrir esa puerta y regresar al pasado. Pero la advertencia del hechicero resonaba en su mente. Ceruillen llevaba mucho tiempo muerto. Esto es una ilusión, susurró, mientras las lágrimas caían al darse la vuelta y huir. El pasillo se extendía interminablemente, antorchas encendidas a su derecha, puertas aún abiertas a su izquierda. Corrió, conteniendo la respiración, con el corazón latiéndole con fuerza. Tras lo que pareció una eternidad, se detuvo frente a dos enormes puertas de bronce a la izquierda. Estas se abrieron con un crujido, como si nada hubiera pasado. En el interior, un anciano estaba sentado en un trono irregular y espinoso. Su cabello era gris plateado, su rostro afilado y cruel. Déjenme ser el rey de las cenizas y los huesos carbonizados. Rugió. Déjenme ser el rey del páramo. Drogon chilló sobre ella, instándola a avanzar. Daenerys se dirigió a la siguiente puerta de bronce abierta. Dentro, un hombre que se parecía asombrosamente a su hermano Viserys se mantenía erguido. Sin embargo, a diferencia de Viserys, este hombre irradiaba fuerza y majestuosidad. Llámenlo Aegon, le dijo a una mujer que estaba recostada en una cama, amamantando a un bebé. Para un rey, no hay mejor nombre. ¿Le escribirías una canción? Preguntó la mujer con voz suave y melodiosa. Llevaba una corona de rosas de invierno en el cabello. Él ya tiene una canción, respondió el hombre. Él es el príncipe prometido, la canción de hielo y fuego. Se giró y su mirada se encontró con la de Daenerys. Siempre deben ser tres, murmuró, aunque no quedó claro si se dirigía a la mujer o a ella. El dragón tiene tres cabezas. Drogon batió sus alas, atrayendo su atención hacia adelante. Daenerys apartó la mirada y echó a correr, dejando atrás las visiones. De repente, las antorchas se apagaron, sumiéndola en la oscuridad total. El silencio era sofocante. Extendió la mano a ciegas, tanteando las frías paredes. Por fin, el pasillo terminó abruptamente. No había camino hacia adelante, ni puertas a la derecha. ¿Podría estar escondida? Murmuró, mientras sus manos buscaban en la pared de piedra una puerta invisible. No sintió nada. Entonces se dio cuenta. La primera puerta a la derecha, ¿podría ser la última puerta a la izquierda? Se dio la vuelta, corrió hacia la última puerta a su izquierda y la abrió de un empujón. En su interior se extendía un vasto salón bañado en luz dorada.
Hombres y mujeres, ataviados con elegantes túnicas, permanecían solemnemente en círculo, con expresiones regias y serenas. Partículas de polvo flotaban en los rayos del sol, confiriendo al aire un brillo sagrado. Daenerys de la casa Targaryen, dijo un hombre que parecía un rey, dando un paso al frente. Bienvenida al banquete eterno. Somos los inmortales de Karps. Te hemos estado esperando durante tanto tiempo, dijo una mujer vestida con un vaporoso vestido rojo. Sabíamos que vendrías, dijo un hechicero que llevaba un sombrero alto y puntiagudo. El cometa fue nuestra señal para ti. Daenerys sintió que la atraían. Le extendieron las manos, con sonrisas cálidas y acogedoras. Únanse a nosotros, les instaban. Compartan nuestro banquete, participen de nuestro conocimiento. Aquí encontrarán todo lo que deseen. Su visión se nubló, sus pasos vacilaron. La promesa de sus palabras era embriagadora. Un golpe repentino en la cabeza la devolvió bruscamente a la realidad. Drogon chilló, batiendo sus alas con furia. Llamas brotaron de su boca, consumiendo la ilusión. El aire se llenó de gritos mientras el inmortal se retorcía en el fuego del dragón. «¿Recuerda quién eres, Daenerys?», resonó en su mente la voz de la bruja cartiana. «¿Recuerda quién eres?». Parpadeando rápidamente, miró a su alrededor horrorizada. Las majestuosas figuras de los inmortales habían desaparecido, sustituidas por cadáveres desecados, con la carne en descomposición desde hacía mucho tiempo. Eran esqueléticos, con los ojos hundidos fijos en ella. «Nosotros todavía vivimos», susurraron con voz ronca. «Nosotros somos eternos». Sus dedos huesudos la arañaban, desesperados por arrebatarle la vitalidad. Drogon desató otra oleada de fuego, reduciendo los cadáveres a cenizas. En medio del infierno, Daenerys tuvo una visión. Un mar infinito, con olas tempestuosas que rompían violentamente. Un hombre alto y moreno se encontraba en la orilla, ataviado con una armadura de bronce grabada con intrincadas runas. En su mano sostenía una gran espada que brillaba como el sol poniente. Sus ojos eran de diferente color. Uno resplandecía de un rojo dorado, el otro era de un blanco puro. Detrás de él, un imponente dragón blanco rugió, sus escamas brillando con una luz sobrenatural. El corazón de Daenerys latía con fuerza. «¿Quién eres?», gritó, con la voz temblorosa por la urgencia y la esperanza. Los labios del hombre se curvaron en una sonrisa triste. No respondió. «¿Eres mi hermano?», gritó, acercándose. «¿Tú también tienes sangre de dragón?». El hombre seguía sin responder. La mitad de su cuerpo estaba envuelta en llamas, la otra mitad cubierta de escarcha. Sus ojos, antes llenos de tristeza, ahora reflejaban un vacío gélido. A su alrededor, figuras indistintas se arrodillaban con reverencia, y sus voces se elevaban en cánticos de adoración. «Dime tu nombre», suplicó Daenerys, persiguiendo su sombra. Ante ella se materializó una puerta de luz radiante. Tropezó al atravesarla y emergió a la cálida luz del sol exterior. Se giró y vio el antiguo palacio de los inmortales humeando a sus espaldas, con volutas de humo que se elevaban desde sus muros de piedra. El hechicero que la había conducido hasta allí gritó incoherencias en un idioma que ella no entendía. Desenvainando una daga, se abalanzó sobre ella. Antes de que pudiera golpear, el látigo de Ser Jorah Mormont chasqueó en el aire, enroscándose alrededor del brazo del hombre y arrojándolo al suelo. «¿Estás herida, mi reina?», preguntó Jorah, acercándose rápidamente a ella. Daenerys no respondió. Se arrodilló, mirando al vacío, con el rostro pálido y la expresión inexpresiva. Finalmente, con una voz apenas audible, murmuró un nombre que nunca antes había oído. César. El río Sangre Verde era la vía fluvial más larga y vital de Dorne, que nutría las tierras centrales orientales del reino y servía como fuente de vida para sus tierras más exuberantes. «Es tan hermoso», comentó la princesa Myrcella Baratheon con asombro. El río se extendía ante ella como una cinta de seda color esmeralda, adornada con barcos que se deslizaban suavemente sobre su superficie, brillando como gemas dispersas. «En efecto, es el río madre de Dorne», respondió afectuosamente la princesa Arianne Martell. Se aferró al brazo de Myrcella con cariño, tejiendo relatos sobre la historia de Dorne, sus arenas, sus serpientes y sus secretos. Ambas princesas vestían túnicas vaporosas de tonalidades similares, con pañuelos blancos que les protegían el rostro del viento del desierto. Paseaban por la orilla del río, acompañadas por un séquito de guardias. Mientras caminaban, comenzaron a filtrarse ruidos lejanos a través del aire seco. Al llegar a la cima de una cresta arenosa, divisaron una concentración de cientos de dornienses en la orilla llana del río, bailando y cantando alrededor de una plataforma elevada. ¿Están realizando algún ritual?, preguntó Myrcella con curiosidad. «Sí», respondió Arianne.
Están rindiendo homenaje al viejo del río. Al acercarse, Mirsella finalmente se percató de la pieza central de la reunión. Una gran efigie de una tortuga colocada sobre el altar. ¿Es ese el viejo?, preguntó, ladeando la cabeza con intriga. Es un dios de los Roinar, ¿no? Sí, explicó Ariane sonriendo. En la tradición Roinish, el viejo del río es una deidad menor. Nació del río madre y obtuvo el dominio sobre sus aguas tras derrotar al rey cangrejo. En ese momento, un joven y una mujer emergieron de entre la multitud. El hombre era de tez morena y lucía un pendiente de jade que brillaba al sol, mientras que el rostro de la mujer estaba salpicado de pecas. Su gracia, saludaron a Mirsella, haciendo una profunda reverencia. Su saludo la inquietó. ¿Quiénes son? ¿Y por qué me llaman su gracia?, le susurró a Ariane, agarrándola del brazo con nerviosismo. Son huérfanos de los Greenblor, dijo Ariane alegremente. Y amigos míos. Este es Garris el Galante, que siempre me hace reír, y Silva Santagar, heredera de Spotswood. ¿Heredera? Pero si sois huérfanas, ¿no significa eso que vuestros padres ya no están? ¿No debería Spotswood perteneceros ya?, preguntó Mirsella a Silva, desconcertada. Silva se rió. Su gracia, usted no lo entiende. Somos descendientes de Roy, portadores de la sangre de Mimería, la reina guerrera, y su consorte, Mors Martel de Lanza del Sol. Cuando la reina Mimería desembarcó en Dorne, quemó su flota, declarando que no habría retirada. Dorne se convertiría en el nuevo hogar de los Roinar. La mayoría de los Roinar abrazaron esta nueva tierra, pero algunos lamentaron la pérdida de su antigua patria y su río madre. Estos disidentes vivieron como habitantes de barcos en el Greenblor, aferrándose a sus tradiciones y negándose a asimilarse a la cultura dorniense. Se les conoció como los huérfanos del Greenblor. Ya veo, dijo Mirsella, empezando a comprender. Sin embargo, otra pregunta la inquietaba. ¿Por qué me llamaste su gracia? Porque eres nuestra reina, respondió Garris con una sonrisa. ¿Le ha pasado algo a Tommen?, preguntó Mirsella alarmada. Sí, dijo Silva con gravedad. Ha sido capturado por consejeros traicioneros que han usurpado el trono que legítimamente te pertenece. ¿Qué usurpación?, exclamó Mirsella con voz temblorosa. Tommen no me ha robado nada. Él es el rey legítimo. Pero eres mayor que Tommen, ¿no?, insistió Garris con suavidad. Sí, por un año. Entonces el trono de hierro te pertenece, declaró. Según la ley dorniense, tu derecho prevalece sobre el suyo. Tommen se ha apoderado de lo que te pertenece. No, eso no es cierto, protestó Mirsella, alzando la voz. No culpes a tu hermano, su gracia. Fue manipulado por quienes lo rodeaban, dijo Silva, tratando de tranquilizarla. Solo queremos ayudarte a recuperar lo que te pertenece por derecho. No necesito tu ayuda, espetó Mirsella, volviéndose hacia Ariane con lágrimas en los ojos. No me caen bien tus amigos. Haz que se vayan. Ariane les hizo un gesto para que se alejaran y tranquilizó a Mirsella. No te preocupes por ellos. Son unos necios que no saben lo que dicen. Ven, déjame enseñarte otra cosa. Veamos una ceremonia para invocar la lluvia. Aunque aún inquieta, Mirsella se dejó llevar. Pronto, la curiosidad pudo más que ella. ¿Están invocando la lluvia?, preguntó. He oído que algunos Roinar practican magia del agua. ¿Es cierto? Así es, dijo Ariane. Hace mucho tiempo, este río no era tan ancho ni tan caudaloso como ahora. Pero después de que Mimería trajera a los Roinar a Dorne, sus magos del agua lo remodelaron, asegurando que fluyera con regularidad. Fascinante, dijo Mirsella, con la mirada fija en el altar. Mi tío Tyrion me contó que el rey loco estaba obsesionado con los piromantes. Les hacía crear toda clase de peligrosos hechizos de fuego, algunos tan volátiles que podían destruir el desembarco del rey por completo. La magia del agua de los Roinar es mucho más suave que la magia del fuego, le aseguró Ariane. Mirsella asintió, más tranquila. Justo en ese momento, un sordo estruendo resonó en el aire, como si un trueno lejano hubiera retumbado en el desierto. Instantes después, comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia. La tierra reseca se empapó de la humedad mientras la multitud estallaba en vítores. Lo lograron, exclamó Mirsella, dando palmadas de alegría y alzando la vista para sentir la fresca lluvia. Era refrescante y disipaba el calor del día. Pero su alegría duró poco. La multitud se abalanzó hacia adelante, empujándose con entusiasmo. Los guardias de Mirsella fueron rápidamente separados de ella. Ariane, gritó, presa del pánico. Los gritos de las mujeres perforaron el aire. Mirsella vislumbró un rostro entre la multitud, un rostro cruel y malévolo, y entonces sintió un dolor agudo en el brazo. Ella gritó.
Finalmente, los guardias lograron abrirse paso entre el caos para llegar hasta ella. ¿Estás herida, princesa? Ariane corrió a su lado, abrazándola protectoramente. Mi brazo, jadeó Mirsella, agarrándose la extremidad herida. Dispersen a la multitud. Sáquenla de aquí. Ladró Ariane. La visión de Mirsella se nubló, su cuerpo se entumeció. Incluso sus pensamientos se volvieron lentos, y el dolor en su brazo se extendió como veneno. Ariane, murmuró antes de desplomarse inconsciente. Ariane alzó a Mirsella en brazos. Los guardias formaron un círculo protector a su alrededor, alejándola de la multitud enfurecida. Más adelante, un modesto carruaje esperaba en la cima de una duna de arena. Ariane llevó a Mirsella hasta él sin dudarlo. En el interior se encontraba el príncipe Doran Martell, tranquilo y sereno como siempre. Padre, lo saludó Ariane, dejando a Mirsella en el suelo. No ofreció ninguna explicación sobre la herida de la princesa, y Doran no preguntó nada. Simplemente asintió con la cabeza al maestre sentado a su lado. Comienza. El maestre dio un paso al frente y le apartó la manga a Mirsella para dejar al descubierto la herida. Sin embargo, en lugar de curarla, colocó un recipiente bajo su brazo para recoger la sangre que goteaba. A lo largo de las orillas del río Tridente, el choque de espadas y los gritos de guerra llenaban el aire. Tywin Lannister, señor de Roca Casterly, se encontraba en una colina con vistas al campo de batalla. Su mirada penetrante recorría la caótica escena, y su expresión se ensombrecía con cada instante que pasaba. Detrás de él, se oyeron pasos que se acercaban. Eran Roose Bolton, el señor de fuerte terror, y Lady Anya Waynor, la matriarca de Robles de Hierro en el valle. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ha empezado la batalla antes de lo previsto? Preguntó Tywin, volviéndose para mirarlos. Tu Alderdfre nos traicionó, respondió Roose con un tono de irritación. El viejo casó a su nieta con Robb Stark y filtró nuestros planes a los señores del Tridente. Si hubiera actuado un instante más tarde, habríamos perdido a todo este ejército por deserción. Frey. Espetó Tywin con voz llena de desprecio. Le ofrecieron el título de guardián de las tierras de los ríos, y aún así prefirió aliarse con los Stark. ¿En qué demonios estaba pensando ese canalla? Anya Waynor habló con calma. Puede que hayamos tenido suerte. Lord Bolton actuó con rapidez, y las fuerzas de las tierras de los ríos ya han sufrido grandes pérdidas. El ejército Stark también está debilitado. En cuanto al valle, les aseguro que puedo mantener el control. Roose añadió. Invernalia ya está en mi poder. Mi bastardo, Ramsay Snow, la controla con firmeza, y hemos tomado Foso Cailin. El norte está lejos de estar perdido. Concéntrese en el sur, Lord Tywin. Ese dragón es asunto suyo. No hay de qué preocuparse por el dragón, respondió Tywin con frialdad. Marcharemos juntos hacia el norte. Antes de que llegue el invierno, tendré a Walderdfre y a Robb Stark arrodillados ante mí. Anya vaciló. ¿Estás seguro de que podemos dejar el sur sin vigilancia? Los ojos dorados de Tywin brillaron. La victoria no siempre requiere espadas y lanzas. A veces, pluma y pergamino, y unos cuantos cuervos, es todo lo que se necesita. ¿Dónde están nuestros cuervos? En la torre del maestre de Alto Jardín, Olenna Tyrell, la reina de las espinas, estaba furiosa. Están muertos, informó el maestre con gravedad. Una rara plaga aviar ha azotado la región. No se había visto en más de un siglo, pero tras una exhaustiva investigación, encontré sus síntomas registrados en los archivos. Tenga la seguridad, señora, de que la enfermedad solo afecta a las aves y no representa ninguna amenaza para los humanos. ¿Ninguna amenaza? La voz cortante de Olenna resonó como una cuchillada. Sin nuestros cuervos, Alto Jardín está ciego y mudo. La familia Tyrell está aislada de sus vasallos, ¿y esperas que no me preocupe? El maestre se acarició la larga barba canosa, intentando mantener la calma. La enfermedad desaparecerá cuando mueran las aves infectadas. Puedo viajar a Antigua para conseguir nuevos cuervos, pero puede que tarde un mes. Exclamó Olenna, cada vez más enfadada. ¿Acaso esperas que la familia Tyrell pase un mes entero como unos sordos y mudos? En un mes, los señores del dominio podrían olvidar quién es su señor feudal. Podríamos enviar mensajeros a caballo, sugirió el maestre con cautela, sabiendo perfectamente lo ineficiente que sería eso. La mirada gélida de Olenna lo clavó. Esto no es casualidad. Alguien está atacando a los Tyrell. Si esto fue deliberado, reflexionó el maestre, entonces quien lo hizo debe tener un conocimiento extraordinario de las enfermedades aviares. ¿Ha habido alguien de la ciudadela en Alto Jardín últimamente? Preguntó Olenna bruscamente, con la voz cargada de sospecha.
El archimaestre Marwyn acompañó a Lord Igtor a la boda de Lord Samuel, respondió el maestre. Se marchó hace apenas 2 días. ¿Marwyn? ¿El supuesto mago? El corazón de Olenna se encogió. Los Hightower, la facción de los caballos, salió furiosa de la habitación, dando órdenes a los guardias que estaban afuera. Informen a Mase. La facción de la caballería podría estar conspirando contra nosotros. Reúnan a nuestros vasallos y preparen al ejército para el combate. Sí, mi señora. Y envíen patrullas por toda la región. Quiero que se reporte cualquier actividad sospechosa de inmediato. Sí, mi señora. A pesar de la avalancha de órdenes, Olenna no podía librarse de una persistente sensación de pavor. Algo vital faltaba en sus cálculos. A mitad del pasillo, se detuvo bruscamente. Su voz temblaba de urgencia. Envíen mensajeros a Oakeart y Siderhall. Necesito informes de ambos inmediatamente. Sí, mi señora. En Alto Jardín, la tensión era palpable. Los sirvientes caminaban de puntillas por los pasillos, temerosos de hacer ruido que pudiera provocar la ira de la reina de las espinas. Su reciente mal humor había provocado el despido de más de un sirviente desafortunado, o algo peor. Incluso Mase Tyrell, el señor de Alto Jardín, había empezado a evitar la presencia de su madre. Pero hoy no le quedó más remedio que afrontar su ira. ¿Qué? ¿Randil Tarly está atacando Siderhall? ¿Sí? Exclamó Ser Jon Fossoway. Afirma actuar bajo sus órdenes, buscando venganza por la rebelión. También ha exigido que Lord Fossoway responda por traiciones pasadas. Pero, mi señor, ¿acaso no prometió usted amnistía tras la rebelión? Así que lo hice. Gritó Mase, con el rostro enrojecido por la ira. Tarly debe estar loco. Yo no di tales órdenes. Entonces, ¿por qué no respondiste a mis cartas? Preguntó Jon, desconcertado. Jon Fossoway, primo de la familia Fossoway de Siderhall, había llegado a Alto Jardín para solicitar clemencia para sus parientes. Esperaba resistencia, pero no una negación rotunda de responsabilidad. No he recibido ninguna carta. El rostro de Mase palideció. Maldita sea la peste. Los cuervos de Alto Jardín han muerto. Por eso nunca recibí tus mensajes. Jon miró con incredulidad y estupefacción. ¿Podría ser realmente una simple coincidencia? No es ninguna coincidencia. Espetó Mase. Esto es obra de esos tontos cegados por los caballos. Sin perder un instante más, Mase corrió a buscar a su madre. La encontró en el jardín, caminando de un lado a otro con furia. «Madre», gritó, sin aliento. «Randil Tarly está atacando Siderhall». Olenna no parecía sorprendida. ¿Acaso Randil y sus hombres están traicionando a Alto Jardín? Rugió Mase Tyrell. ¿Por qué la facción de los caballos estaría dispuesta a seguirlo en semejante locura? Sin duda lo está haciendo bajo el pretexto de sofocar una rebelión, dijo Lady Olenna en voz baja, con una expresión desprovista de sorpresa, como si hubiera anticipado este desenlace. ¿Reprimir la rebelión? ¿Qué rebelión? Mase aún no comprendía la situación. La lucha interna terminó hace mucho. Ya prometí no responsabilizar a la facción del Ciervo. ¿Qué derecho tiene Randil a actuar por su cuenta? No la rebelión anterior, insensato. Una nueva rebelión. ¿Una nueva rebelión? ¿Cuándo nos traicionó de nuevo la facción del Ciervo? Mientras los Fossoway maten a Garland Tyrell, seguirán siendo rebeldes. ¿Por qué los Fossoway se atreverían a matar? Mase finalmente lo comprendió. Randil Tarly estaba obligando a la familia Fossoway a matar a Garland. Con el pretexto de sofocar una rebelión, Randil atacaba Siderhall. Los Fossoway probablemente pensarían que los Tyrell habían roto su acuerdo y se estaban vengando. Como es lógico, Lord Fossoway no ejecutaría inmediatamente a Garland. Primero intentaría enviar un cuervo a Alto Jardín para obtener información. Pero el problema fundamental era que Alto Jardín estaba asolado por una enfermedad aviar. Los cuervos no podían entrar volando y ninguno podía salir. Los Tyrell no pudieron responder para aclarar el malentendido. Y una vez que el malentendido creciera, ¿quién podría garantizar que los Fossoway no tomarían represalias por desesperación? Raymond Fossoway no mataría a Garland, ¿verdad? Gimió Mase, con el pánico reflejado en su rostro. Al fin y al cabo, Garland es su yerno. Olenna resopló con frialdad. Aunque la familia Fossoway se resista a matar a Garland, una vez que Siderhall caiga, Randil lo matará él mismo. Si Garland muere en Siderhall, los Fossoway estarán acabados. ¡No! Esto no puede suceder. Gritó Mase. Enviaré tropas a Siderhall inmediatamente para detener a Randil Tarly. Es demasiado tarde, suspiró Olenna. Nos hemos demorado demasiado.
Probablemente Randall ya haya ocupado Cider Hall. No debería haber sucedido tan rápido, HMPH. Randall Tarly capturó la puerta de bronce en un solo día. ¿Cuánto crees que tardaría en capturar el Salón de la Sidra? La puerta de bronce, pero eso fue por el dragón blanco de César, ¿no? ¿El dragón blanco? Se burló Olenna. ¿Cuándo ha sido tan poderoso un dragón de menos de un año? Si los dragones crecieran tan rápido, ¿por qué los Targaryen pasaron más de un siglo preocupándose en Rocadragón antes de invadir Poniente? Entonces, ¿cómo tomó la puerta de bronce? Fue el maestre Qyburn de Agles Point. Él desarrolló algo llamado pólvora, capaz de volar por los aires las murallas de los castillos. Mase palideció mortalmente. Si ese es el caso, entonces Cider Hall probablemente ya se haya perdido. Y no solo Cider Hall, también está Oak Arps. Oak Arps. Huillas. Mase lanzó un grito agudo. ¿También están buscando a Huillas? No esperes clemencia de tus enemigos, dijo Olenna, negándose a albergar falsas esperanzas. Oakeart estaba aún más lejos de Alto Jardín que Cider Hall, así que todavía no les habían llegado noticias. Pero Olenna estaba segura. Si la facción de Iutamor había actuado, jamás perdonarían a Oakeart. Al fin y al cabo, allí vivía el hijo mayor de Mase. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Preguntó Mase, al borde de las lágrimas. Entregué a mi hija a César de buena fe. ¿Por qué siguen atacándonos? Cállate. Llorar no va a solucionar nada, espetó Olenna. Planeamos el asesinato de César. Por supuesto que se vengaría. ¿Nosotros vamos a matar a César? Mase finalmente comprendió el alcance total de los planes de su madre. Sí, dijo Olenna con gravedad. Parece que César se ha enterado de mi intención de matarlo. De lo contrario, la facción de Iutamor jamás habría reaccionado con tanta vehemencia. Pero la pregunta es, ¿quién filtró el plan? Mase miró fijamente a su madre, con expresión compleja. Tras una larga pausa, preguntó, «Madre, ¿por qué tenemos que matar a César?» Olenna no respondió a la pregunta de su hijo. Simplemente miró hacia el este, hacia el horizonte, murmurando, «Todavía tenemos una oportunidad. Siempre y cuando César muera. Si César muere durante la coronación, la facción de los caballos se desmoronará». Las profundas aguas azules del mar de Dorne estaban tranquilas y serenas. Un barco que enarbolaba la bandera del sol y la luna dividida en 4 partes surcaba las olas, dirigiéndose hacia el sur. Señor Tart, aquello que se ve más adelante es la isla Piedra de Sangre, dijo el capitán. Selwyn Tart, señor de Ebenfall Hall, contempló la pequeña isla que se extendía ante ellos y dio la orden. Acérquense a la isla. Mi señor, no podemos acercarnos más, explicó el capitán. Las aguas que rodean la isla Bloodstone están plagadas de arrecifes. Un barco grande no podrá atracar. Si quieren llegar a la isla, tendrán que cambiar a una embarcación más pequeña. Lord Selwyn asintió lentamente, comprendiendo por qué la reunión de los 3 reinos se había organizado en esa isla en particular. Los arrecifes impedían el paso de los barcos grandes, y la norma que limitaba a un solo guardia por señor garantizaba que nadie pudiera sembrar el caos durante las negociaciones. Dada la reputación de traición de los dornienses, tal precaución era necesaria. Tras trasladarse a una embarcación más pequeña y llevar consigo a un caballero de la familia, Selwyn Tart remó hasta la isla. Una vez en tierra, descubrió que muchos otros ya habían llegado. Casi todos los señores de las tierras de la tormenta estaban presentes. Parecía que la influencia de César en las tierras de la tormenta era considerable, pensó Selwyn para sí mismo mientras daba un paso al frente para saludar a los nobles allí reunidos. ¿Ha llegado ya Lord César? Todavía no, respondió Lady Mary Mertins, la anciana señora de Mistwood. Selwyn recorrió con la mirada a la multitud, pero estaba desconcertado. No veo a ningún dorniense. Están dentro de la cueva, respondió Lady Mary, señalando hacia la esquina noroeste de la isla. Tras su gesto, Selwyn divisó una colina imponente. Caminó unos pasos más cerca y, al rodearla, divisó una abertura en la pared rocosa que se asemejaba a la boca abierta de una bestia, con sus estalactitas dentadas formando dientes. Dentro de la cueva, los dornienses habían erigido una tosca plataforma de piedra con una silla de hierro oxidada encima. ¿Qué están haciendo ahí dentro?, preguntó Selwyn, desconcertado. Preparándonos para la coronación. ¿Coronación? Selwyn se quedó perplejo. ¿Coronación de quién? He oído hablar del plan dorniense para coronar a la princesa Myrcella Baratheon, dijo Lady Mary con un toque de burla. Según las leyes de herencia dornienses, Myrcella tiene más derecho al trono de hierro que Tommen. Tonterías dornienses. Se burló Selwyn, escupiendo al suelo.
y alto jardín acepta coronarla? ¿Y César? Supongo que todos están de acuerdo. De lo contrario, esta reunión no se celebraría. Si la princesa Mirsella es coronada aquí, las tres regiones, Dorne, el dominio y las tierras de la tormenta, formarán una alianza para oponerse a los Lannister en desembarco del rey. Lady Mary suspiró, con un dejo de decepción en el rostro. Y es probable que César busque el reconocimiento de Mirsella como señor supremo de las tierras de la tormenta. Selwyn frunció profundamente el ceño. Debido a la relación de su hija Brienne con César, y a su propia admiración por el Señor de los Dragones, la familia Tart ya había jurado lealtad a César. Pero la idea de que César reconociera a Mirsella como reina no le agradaba en absoluto. César no haría eso, dijo Selwyn. Él mató al hermano de Mirsella y declaró que ninguno de ellos llevaba la sangre del verdadero rey. Antes de que pudiera terminar, el sonido de alas batiendo resonó en el aire. Al alzar la vista, Selwyn vio un dragón blanco como la leche que flotaba sobre ellos. Era más grande que cualquier elefante que hubiera visto jamás, y sus alas extendidas proyectaban una enorme sombra sobre el suelo. César había llegado. La presencia del dragón captó la atención de todos en la isla. Selwyn dio un paso al frente, con la esperanza de ver a su hija. Pero se llevó una decepción. Samuel desmontó del dragón llevando en brazos a una joven vestida con un vestido verde adornado con una corona de rosas de invierno. Margaery Tyrell. Selwyn había pensado que su hija Brienne podría acompañar a César como guardia, pero César no había traído ningún guardia, solo a su esposa. Por otro lado, con un dragón a su lado, ¿qué necesidad había de protección adicional? Señor César, saludó Selwyn, haciendo una reverencia. Señora Margaery. Lord Tart, respondió Samuel con una cálida sonrisa. Tenía una impresión favorable de aquel señor, que le había jurado lealtad voluntariamente. Lord Selwyn, dijo Margaery con una sonrisa radiante. Ya veo de dónde saca Brienne su imponente estatura y su valentía. Selwyn soltó una carcajada y devolvió el cumplido con buenos deseos y elogios. Otros señores de las tierras de la tormenta se reunieron rápidamente, y Samuel, junto con Margaery, los saludó uno por uno. El ambiente se mantuvo cordial. Entonces Lady Mary preguntó inesperadamente. Señor César, he oído que planea coronar a la princesa Mirsella. Esa es idea de los dornienses y los hombres del dominio, dijo Samuel con una sonrisa. No mía. Selwyn suspiró aliviado. Lord César, debes creerme cuando te digo que las tierras de la tormenta desprecian a los Lannister y rechazan al falso rey que ocupa el trono de hierro. Al ver los gestos de aprobación de los señores de las tierras de la tormenta allí reunidos, la sonrisa de Samuel se acentuó. Era evidente que la mayoría de los señores de las tierras de la tormenta guardaban resentimiento hacia los Lannister por haberles arrebatado el trono de hierro a los Baratheon. Anhelaban venganza, ver a los Lannister castigados y restaurar el honor de las tierras de la tormenta. Solo necesitaban un líder. Y con los Baratheon en decadencia, Samuel estaba preparado para asumir ese papel. Tras dejar a Margaery entre los señores, Samuel entró en la cueva. En el interior, se habían reunido más de 20 señores dornienses. Un vistazo confirmó que procedían principalmente de las regiones central y oriental de Dorne, y que los señores occidentales estaban notablemente ausentes. Como era de esperar, los Daenerys Starfall, que se habían distanciado de Sunspear, no estaban presentes. El príncipe Doran. Samuel, le saludó el príncipe de Dorne con una sonrisa. ¿Dónde está la princesa Mirsella? Está mirando el mar, dijo Doran, señalando hacia la orilla. Samuel divisó una pequeña figura de pie sobre un saliente rocoso junto al agua, mirando en silencio a lo lejos. ¿Sabes a qué casa pertenece esta isla? Preguntó Doran bruscamente. ¿Pertenece a la casa Toland de Ghostil, no? Sí. ¿Conoces su emblema? Samuel recordó. Un dragón comiéndose su propia cola. Exacto. Ese dragón representa el tiempo. Infinito, circular, sin principio ni fin, reflexionó Doran. Durante la danza de los dragones, Criston Cole coronó al príncipe Aegon, desatando una brutal guerra civil con su hermana Rhaenyra. Y ahora, coronamos a la hermana para que luche contra el hermano otro ciclo. Samuel soltó una risita. Alguien me dijo una vez que el tiempo es como una rueda. Parece que avanza, pero siempre gira sobre sí mismo. En efecto. No hay nada nuevo bajo el sol, suspiró Doran, entregándole una caja a Samuel. ¿Recuerdas mi propuesta en Starfall? Dentro de la caja había una corona valiria engastada con rubíes, la misma corona que usó Aegon el Conquistador. La voz de Doran se suavizó. Hace 300 años, Aegon lució esta corona, se casó con 2 reinas y unificó Poniente. Hoy, tú podrías lucir esta corona, casarte con Margaery y mi hija, y hacer lo mismo.
Un ciclo más armonioso, ¿no crees? Samuel contempló la corona, absorto en sus pensamientos por un instante. El significado de las palabras de Doran era claro. La casa Martell podría no estar completamente de acuerdo con los planes de Olenna Tyrell. Antes de que Samuel pudiera responder, Loras Tyrell interrumpió. Príncipe Doran, todos están reunidos. ¿Comenzamos? Doran sonrió. Sí, procedamos. Luego se volvió hacia Samuel y le dijo. Si ya te has decidido, házmelo saber cuando quieras. Siempre he pensado que esta corona, que pertenece al conquistador, te queda mejor. Dicho esto, el príncipe Doran comenzó a convocar a los nobles reunidos para la ceremonia. En la orilla, también trajeron de vuelta a la princesa Myrcella Baratheon, quien permanecía de pie en silencio ante la silla de hierro situada sobre la plataforma, con la cabeza inclinada. El gran septón de Lanza del Sol tomó la corona de las manos del príncipe Doran y se puso de pie ante la princesa Myrcella. Myrcella Baratheon, proclamó solemnemente el septón, hoy, bajo la atenta mirada de los 7, eres coronada reina. Al portar esta corona, mostrarás misericordia al pueblo de los 7 reinos y asegurarás su sustento. Defenderás el honor de los nobles de los 7 reinos. Protegerás a los seguidores de los 7, garantizando que gocen eternamente de la gloria de los dioses. Que la luz de los 7 guíe siempre tu camino, otorgándote fuerza y protección, y que vivas libre de todo daño, ahora y siempre. Durante toda la larga proclamación, Myrcella mantuvo la cabeza baja, sin mirar ni al hombre que tenía delante ni a los nobles que se encontraban debajo de la plataforma. Estaba tan inmóvil e inerte como una marioneta. Los señores de las tierras de la tormenta intercambiaron miradas y se volvieron hacia Samuel, como si esperaran su postura al respecto. ¿Cuál es tu decisión? Susurró el príncipe Doran. ¿Puedo evitar casarme con tu hija? Preguntó Samuel. Negociemos otra condición. El príncipe Doran parecía exasperado. ¿Tanto te cae mal Ariane? No es eso. Simplemente me preocupa que casarme precipitadamente con 2 esposas ofenda a los nobles de los 7 reinos que siguen la fe de los 7. El conquistador Aegon pudo casarse con 2 esposas porque ya tenía la fuerza para conquistar los 7 reinos. Yo aún no he llegado a ese punto. De acuerdo, cedió Doran inesperadamente. Deja que mi hijo Quentin se case con una de tus hermanas. Pero aún así debes dejar un hijo en la casa Martell. ¿Abandonar a un niño? Sí. Si no te casas con mi hija, elige a una de mis sobrinas. Nymeria, Dorea, Loresa, estas hermosas serpientes de arena pueden ser tu amante. Pero debes dejar un heredero de sangre Martell. Samuel frunció profundamente el ceño. Doran Martell insistió. Mientras aceptes mis condiciones, la casa Martell te brindará todo su apoyo. El ejército de las tierras de la tormenta atrapado en Dorne estará a tu disposición cuando quieras, y con él, te ganarás fácilmente la lealtad de los nobles de las tierras de la tormenta. Incluso puedo ofrecerte tropas de las tierras de los ríos y del valle. Créanme, con el respaldo de la casa Martell, tomar el trono de hierro es solo cuestión de tiempo. Samuel, para cosechar, hay que estar dispuesto a sembrar. Y como rey, debes dejar de lado tus preferencias personales y tomar las decisiones que te resulten más ventajosas. En ese momento, el sumo septón finalmente terminó su larga oración. Dio un paso al frente y colocó la corona sobre la cabeza de Myrcella. Samuel exhaló profundamente y asintió finalmente. Bien. El príncipe Doran sonrió. Entonces ve, quítale esa corona y póntela. César, tú eres el verdadero rey. Señores, den un paso al frente para jurar lealtad a su reina. Exclamó el septón en voz alta. Samuel subió a la plataforma a grandes zancadas, pero no se arrodilló. Myrcella, se dirigió Samuel directamente a ella, ¿de quién es la sangre que corre por tus venas? Myrcella mantuvo la cabeza baja, negándose a mirarlo a los ojos. Los señores allí reunidos estallaron en murmullos. Los nobles del dominio intercambiaron miradas desconcertadas, los nobles de las tierras de la tormenta se removieron inquietos, y los señores dornienses miraron al príncipe Doran, quien alzó una mano para indicar silencio. Todos los bastardos del difunto rey Robert Baratheon tenían el pelo negro. Todos los hijos nacidos de la unión entre un Baratheon y un Lannister también tenían el pelo negro. ¿Por qué tienes el pelo rubio? Myrcella bajó aún más la cabeza, su pequeño cuerpo temblando ligeramente. Al ver esto, Samuel se dio cuenta de que no podía seguir insistiendo. Probablemente esta chica no deseaba la corona desde un principio. Simplemente fue otra víctima en los despiadados juegos de poder. Samuel suspiró en voz baja y suavizó su tono. Mis disculpas, pero esta corona no te pertenece. Dio un paso al frente para quitarle la corona de la cabeza a Myrcella. De repente, un dolor punzante le recorrió la mano derecha.
Al bajar la mirada, vio una delgada serpiente escondida entre los mechones dorados de la muchacha. Sus colmillos estaban profundamente clavados en su dedo. Finalmente, Mircea levantó la cabeza, con la mirada gélida y fría. Un hombre le debe la vida a los dioses. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. ¿Te sientes mejor, Mircea? En el antiguo palacio de Lanza del Sol, la princesa Ariane Martel preguntó con dulzura. Mi cabeza se siente mareada, murmuró la princesa Mircea mientras luchaba por incorporarse en la cama. ¿Qué me ha pasado? Estábamos presenciando el ritual para invocar la lluvia junto al río Sangre Verde cuando se produjo un alboroto entre la multitud. Un asesino se había escondido entre la gente, intentando hacerte daño. Por suerte, los guardias llegaron a tiempo y solo te lastimaste el brazo. Mircea miró su mano derecha, fuertemente vendada. Los recuerdos del incidente volvieron lentamente a su mente, y un escalofrío de miedo la recorrió. ¿Capturaron al asesino? ¿Quién los envió? No pudimos capturarlos. Pero no se preocupe, ya he reforzado su seguridad. No permitiré que algo así vuelva a suceder. Gracias, dijo Mircea en voz baja. Es mi deber. Descansa bien. La herida no es grave, pero has perdido mucha sangre, así que no te lo tomes a la ligera. De acuerdo. Mircea se recostó obedientemente. Por cierto, añadió Ariane, tengo buenas noticias para ti. Albricias. El hombre que mató a tu hermano pronto recibirá el castigo que se merece. ¿Te refieres al hombre que mató a Joffrey? Sí, respondió Ariane, con una mirada de fría determinación. Mi padre ha ido a vengar la muerte de mi tío. El corazón de Mircea tembló. Sabía que el hombre que mató al tío de Ariane, el príncipe Oberyn, la víbora roja, era el mismo que mató a su hermano Joffrey. Samuel César. El caballero que, en el torneo de desembarco del rey, le había entregado la corona de reina del amor y la belleza. Sus sentimientos hacia él eran complicados. Aunque él había matado a su hermano, ella no era capaz de odiarlo. ¿Ahora iba a morir? Una tristeza inexplicable inundó el corazón de Mircea, una tristeza que sentía que no debería sentir. Un hombre le debe la vida a los dioses. Al oír estas palabras, la mente de Samuel estalló como si le hubiera caído un rayo. Al instante comprendió que la chica que tenía delante, la princesa Mircea, era en realidad un hombre sin rostro disfrazado. Pero, ¿cuándo le había debido alguna vez la vida al dios de muchos rostros? El entumecimiento se extendió rápidamente hacia arriba. Ya no podía sentir la mano derecha. Veneno. Fuera. Rugió Samuel, blandiendo su mano izquierda con una fuerza feroz. El hombre sin rostro se quedó paralizado, claramente desprevenido ante la posibilidad de que Samuel aún tuviera fuerzas para atacar. Lo más sorprendente fue la velocidad de Samuel. Era rapidísima. No había tiempo para esquivar. Golpe. La enorme mano de Samuel agarró el rostro del hombre sin rostro. Bajo una presión inmensa, el hombre sin rostro fue levantado como un muñeco de trapo y estrellado contra la silla de hierro que tenía detrás. Crujido. Su cabeza estalló como una sandía. Los nobles allí reunidos estallaron en gritos de sorpresa, aún tratando de comprender lo que acababa de suceder. Entonces vieron cómo el cadáver en la silla de hierro comenzaba a transformarse, revelando la delgada figura de un hombre. Un hombre sin rostro. Esto fue un intento de asesinato contra César. ¡No! Gritó Margaery mientras se abalanzaba hacia adelante. Sam. Pero Loras agarró a su hermana y la detuvo. Samuel se giró, tambaleándose, y vio esta escena. Una sonrisa amarga y burlona asomó en sus labios. Así que, este era el plan de los Tyrell desde el principio. No es de extrañar que la reina de las espinas hiciera su sugerencia sin preocuparse por despertar sus sospechas. Aunque se hubiera negado a reconocer a Mircea como reina, tenían otra forma de matarlo. Y Doran Martell. La mirada de Samuel se posó en el príncipe de Lanza del Sol, cuya expresión fría lo decía todo. Qué ingenuo había sido al pensar que Doran buscaba sinceramente una alianza. En realidad, el príncipe solo le había tendido una trampa para bajar la guardia. Por eso Doran se había mostrado tan complaciente antes. Tywin Lannister, Olenna Redwyne, Doran Martell, Varys. Samuel se dio cuenta de repente de cuántos maestros de la intriga habían conspirado contra él. Sus pensamientos se volvieron lentos. Su cuerpo se sentía pesado como el plomo. Con un fuerte golpe, Samuel cayó de rodillas. Fuera de la cueva, Cleopatra se enfureció y se debatió contra los pilares de piedra que le bloqueaban el paso. Margaery se liberó del agarre de Loras. «Suéltame», gritó. Margaery. Loras vaciló, demasiado avergonzado para mirar a su hermana a los ojos. Golpe.
Margaery le dio una fuerte bofetada, se zafó y corrió hacia su marido. Al menos ella no lo había traicionado al verla correr hacia él. Samuel encontró un atisbo de consuelo. Extendió la mano para abrazarla. Pero la oscuridad lo envolvió, tragándolo por completo. No sintió ningún abrazo. Solo frío. Bastión de tormentas. Frente a una chimenea crepitante, Melisandre gritó. Sus ojos brillaban con un color carmesí, su piel resumaba gotas de sangre y su vientre hinchado parecía a punto de reventar. De ella brotó sangre oscura, y una sombra coronada de luz comenzó a emerger. Ella temblaba y lloraba. Finalmente, la sombra se irguió, tan grande como un hombre adulto. Su rostro era una réplica oscura e indistinta del de Samuel Caesar. Las llamas del hogar rugían, saltaban y parecían vitorear al dar la bienvenida a su amo al mundo. La sombra intentó marcharse, pero Melisandre se aferró a ella. «Recuerda quién eres», gritó desesperadamente. «César, recuerda quién eres». La sombra rugió de rabia, la sacudió y se desvaneció en la noche. Isla de la Piedra de Sangre. Margaery yacía sobre el pecho de Samuel, llorando desconsoladamente, sus sollozos rompiendo el silencio. Loras estaba cerca, queriendo consolarla pero incapaz de encontrar las palabras. La vergüenza y la culpa le oprimían el corazón, dejándolo desesperado por huir del lugar. Los nobles de las tierras de la tormenta permanecieron inmóviles, conmocionados, pero sus expresiones delataban confusión e inquietud. Los nobles dornienses también se sorprendieron, pero sus ojos brillaban con regocijo ante la desgracia ajena. Los señores de Reach tenían las expresiones más complicadas de todas. El príncipe Doran Martell se aclaró la garganta, preparándose para hablar. Pero justo en ese momento, un viento frío recorrió la cueva. La luz del sol que entraba en la caverna parecía temblar. Todos sintieron una presencia inquietante y malévola que se filtraba en el aire, trayendo consigo el hedor de la muerte y la descomposición. Fue como si una sombra hubiera pasado fugazmente antes de que nadie pudiera reaccionar. La figura en el estrado, el supuesto muerto Samuel, comenzó a levantarse. Por primera vez, una expresión de auténtica sorpresa cruzó el rostro de Doran Martell. «Areo», gritó a su guardia, con la voz teñida de resignación y frustración. Areo lo comprendió al instante. Alzando su enorme hacha, cargó contra Samuel. El hombre gigantesco era como un oso enfurecido, que se abalanzaba hacia adelante con una fuerza aterradora. Pero Samuel, erguido sobre el estrado, desenvainó la gran espada que llevaba a la espalda. Una hoja roja llameante. El fuego se propagó con fuerza, envolviendo la caverna. Areo era como una polilla que se lanza hacia la llama. Inflexible, pero en última instancia inútil. El rugiente fuego consumió su hacha, su armadura y su carne, sin dejar más que cenizas. Auge. La caverna tembló violentamente cuando Cleopatra finalmente rompió 2 pilares de piedra y entró a la fuerza. La enorme dragona extendió sus alas, proyectando una sombra sobre la multitud. Era como si esperara la orden de Samuel para incinerar a todos con sus abrasadoras llamas. «Sam», exclamó Margaery, con una mezcla de alegría y vacilación en la voz. El hombre que tenía delante le resultaba completamente ajeno. Su actitud había cambiado por completo. Sus ojos ya no le resultaban familiares. Estaban rojos como la sangre. Frío, insensible, rojo sangre. Desprovisto de todo rastro de humanidad. Samuel parecía sordo a la voz de Margaery mientras su mirada roja como la sangre recorría lentamente la caverna. Toda persona que se cruzaba con su mirada sentía un poder divino y abrumador que la invadía, obligándola a arrodillarse con reverencia y sumisión. «Sam», volvió a llamar Margaery, esta vez atreviéndose a tomarle la mano. Hacía un calor sofocante. Hizo una mueca de dolor, pero se aferró con fuerza, negándose a soltarse. La corona de rosas de invierno que llevaba sobre la cabeza comenzó a desprender un ligero frescor, mitigando el calor abrasador. Un escalofrío recorrió sus manos entrelazadas, extendiéndose por el cuerpo de Samuel. La armadura de bronce que vestía pareció cobrar vida, sus antiguas runas brillando con una luz pálida. Una red de patrones blancos se extendió por la armadura y sobre el propio Samuel, semejante a una celosía de hielo eterno. Mientras tanto, la gran espada Dawn resplandeció con un fuego radiante, y sus patrones rojo-dorados se extendieron desde la hoja hasta el otro lado de Samuel. Las dos fuerzas opuestas, el frío del hielo ancestral y el calor de las llamas ardientes, lograron un equilibrio precario, dividiendo el cuerpo de Samuel en dos. Un lado quedó cubierto de una pálida escarcha, semejante a un invierno eterno, mientras que el otro ardía con un fuego rojo dorado, como un infierno inextinguible. Los espectadores observaron esta transformación surrealista en un silencio atónito, demasiado aterrorizados para pronunciar una palabra. Cleopatra percibió el cambio y dejó escapar un rugido atronador.
Su grito desgarrador resonó por toda la caverna, desprendiendo pequeñas piedras del techo. La conciencia de Samuel volvió a la vida tras un breve instante. Sin embargo, el mundo que veía estaba fracturado. Una mitad en llamas, la otra cubierta de escarcha. En el reino helado, figuras pálidas se alzaban imponentes, con ojos como estrellas azules y armaduras que se mimetizaban con la nieve. Una mujer de hielo emergió de entre ellas, con una corona de rosas invernales en la cabeza y una corona de escarcha en las manos. Colocó la corona de hielo sobre la cabeza de Samuel, con una voz que resonaba como el crujido de los ríos congelados. Aunque hablaba en una lengua casi olvidada, sus palabras resonaron con claridad en Samuel. Ponte la corona de escarcha y serás el señor del invierno, el gobernante de la noche. Tú eres, proclamó en voz alta la mujer gélida, el rey de la noche. En el reino de las llamas, apareció una espada roja resplandeciente. Era la espada que Samuel había forjado. Un arma de poder inimaginable, capaz de destruirlo todo, pero frágil, como si pudiera hacerse añicos al menor contacto. Algo faltaba. ¿Qué faltaba? Samuel se giró y vio a su esposa, Nisa. Ella lo miró con una expresión a la vez dulce y resuelta, sus ojos brillando con una luz rojo dorada. Al aflojarse la bata, dejó al descubierto su pecho desnudo. Samuel comprendió la verdad. Empuñando la espada roja, se la clavó en el corazón. La hoja humeante atravesó su corazón palpitante, absorbiendo su sangre, su alma y su coraje. La espada se convirtió en la legendaria portadora de luz. Ve, salva al mundo, le susurró. Tú eres el príncipe prometido, Azor Ahai, pero de repente, su rostro se contrajo. Se convirtió en el rostro de la sacerdotisa roja, Melisandre. Sus ojos lloraban sangre mientras gritaba. Recuerda quién eres. ¿Quién soy yo? Samuel se sobresaltó. ¿Quién soy yo? Cleopatra dejó escapar otro rugido ensordecedor. Sam. Margaery lo abrazó con fuerza. Era como abrazar el hielo y el fuego a la vez, aferrarse al invierno y al verano. ¿Quién soy yo? La mirada de Samuel se aclaró. Las luces rojo doradas y blanco pálido se fueron desvaneciendo gradualmente. ¿Quién soy yo? No era el rey de la noche, ni Azor Ahai renacido. Soy César. Declaró Samuel. El mundo se quedó en silencio. El tiempo mismo pareció detenerse. Un chillido penetrante y sobrenatural resonó en el aire, retorciéndose y contorsionándose antes de desvanecerse en una derrota involuntaria. Los patrones de fuego y escarcha desaparecieron del cuerpo de Samuel, devolviéndole su color natural. La gran espada Dawn dejó de arder, y su hoja recuperó un color blanco pálido. La armadura de bronce, Srinicle, se desprendió de su niebla gélida, volviendo a su antiguo tono desgastado. Todos los fenómenos extraños desaparecieron, como si nunca hubieran ocurrido. Los ojos negros de Samuel volvieron a aparecer. Atrajo a Margaery hacia sí y le besó el cabello, susurrándole al oído. ¿Serás la reina de César o la rosa de Alto Jardín? Margaery vaciló un instante. Ella comprendió la gravedad de sus palabras y supo que Alto Jardín no era inocente en este intento de asesinato. A partir de ese momento, César y Alto Jardín quedaron irrevocablemente separados. Seré tu reina. Declaró con firmeza. Las lágrimas corrían por su rostro mientras añadía. Juramos ante los 7. Una sola alma, un solo cuerpo. Nadie puede separarnos. Al oír sus palabras, recordó la profecía susurrada por la misteriosa anciana de Bitterbridge. Lo que una vez había descartado como desvaríos de una loca se había hecho realidad, poco a poco. Una muchacha sin rostro, con una serpiente dorada en el cabello. El águila, devorada por las llamas y la escarcha, renació como un dragón rugiente. La rosa dorada cae de su tallo, ahogada en tristeza y lágrimas, ahora lo entendía. La rosa que caía de su tallo simbolizaba su separación de Alto Jardín y de la casa Tyrell. Margaery no se arrepintió de su decisión. La rosa se había marchitado, pero volvería a florecer, eterna. Bien, dijo Samuel, besándola de nuevo antes de volverse para recoger la corona ensangrentada del cadáver. La corona de Aegon el Conquistador. Sus rubíes de color rojo sangre brillaban con malicia, el acero valirio afilado como cuchillas. Hace 3 siglos, el rey dragón Aegon lució esta corona para unificar Poniente. Entonces, Samuel se lo puso sobre la cabeza. La caverna quedó en silencio por un instante. Rey de la tormenta. Gritó Selwyn Tart, comprendiendo de repente. Dio un paso al frente, desenvainó su espada y se arrodilló ante Samuel. La casa Tart te jura lealtad. Lady Meriwether no tardó en seguir su ejemplo, arrodillándose para jurarle lealtad. Luego llegaron los demás señores de las tierras de la tormenta. Ralph Buckler, Brienne Caron y otros. Uno a uno, se arrodillaron ante Samuel, jurando lealtad.
El título de conde de Bastión de Tormentas en el panel de atributos se desvaneció rápidamente y fue reemplazado por dos nuevos caracteres grandes. Por primera vez desde que Aegon el Conquistador unificó Poniente, este título reapareció con toda su grandeza, resonando en los salones de piedra de las Islas Piedra Sangrienta. Rey de la Tormenta. Rey de la Tormenta. Rey de la Tormenta. La península Valiria fue en su día la patria de los señores dragón. Hace más de 4 siglos, un cataclismo asoló la península, destruyendo el poderoso feudo franco de Valiria. La tierra se fragmentó y se hundió, los mares hirvientes engulleron los volcanes y los afloramientos rocosos, creando una extensión humeante conocida hoy como el mar humeante. Se dice que demonios rondan estas aguas, que la maldición que destruyó el imperio valirio aún flota en el aire. Se cuenta que todo mortal que se adentre en ellas encontrará un final inevitable: la muerte. Durante más de 400 años, incontables aventureros valientes se adentraron en el mar humeante para explorar las ruinas de Valiria. Ninguno regresó. Entre ellos se encontraban el rey Tommen II Lannister y su célebre flota dorada, así como una gran armada de volantes que buscaba recuperar las fortalezas del feudo franco. Todos perecieron. Durante el reinado del rey Jaehaerys I, la princesa Aerea Targaryen cabalgó sobre Valerion el Terror Negro hasta las ruinas de Valiria. Regresó en un estado lamentable y murió poco después. Incluso el invencible Terror Negro resultó gravemente herido y falleció al poco tiempo. Desde entonces, Valiria se ha convertido en un tabú para Poniente. El Trono de Hierro prohíbe a sus súbditos viajar allí, y cualquier barco que regrese de Valiria tiene prohibido atracar en los puertos de Poniente. Pero hoy, un barco de velas rojas entró en estas aguas prohibidas. Sus velas negras lucían el emblema dorado de un kraken, y en su proa figuraba una figura de mascarón con forma de doncella de hierro negra. De piernas largas, cintura estrecha, pecho agitado y ojos color perla, pero sin boca. El nombre del barco estaba grabado en letras dentadas en su costado. Silencio. Este era el buque de guerra de Euron Ojo de Cuervo Greyjoy, hermano del rey Balon Greyjoy de las Islas del Hierro. Difícil de transportar, ordenó Euron. Con el ojo izquierdo oculto por un parche, su ojo derecho, de color azul, reflejaba las aguas negras y el cielo ardiente. La lava fundida brotaba de volcanes submarinos, haciendo que el mar humeante se agitara como un caldero hirviente. El humo envolvía el aire, y los cadáveres de peces y camarones flotaban en la superficie. La tripulación temblaba, aterrorizada por las escenas infernales. Nadie se atrevía a desafiar al capitán, pues ninguno de ellos podía hablar. En el silencio, solo el capitán podía hablar. El barco evitó por poco un remolino. Su afilada proa cortó las olas, alcanzando aguas más tranquilas. Aunque ya no hirvía, el mar negro seguía estando ominosamente cálido, ocultando una sensación generalizada de peligro bajo su engañosa calma. La tripulación no vio ninguna criatura viviente en el agua, ni siquiera sus propios reflejos. El mar parecía devorar la luz y, tal vez, las almas. Ruido sordo. El barco chocó contra un arrecife sumergido y el agua de mar hirviendo entró a raudales por el casco. La tripulación, sin lengua, chilló y se apresuró a sellar la brecha. Euron, sin embargo, los ignoró. Saltó a las aguas poco profundas y avanzó vadeando, con el agua hasta la cintura. Él era el ojo del cuervo, y el don del cuervo era la capacidad de buscar la muerte. En este páramo apocalíptico, la muerte era omnipresente, la destrucción omnipotente. Era un campo de juego para el ojo del cuervo. Una fuerza vía, intangible e invisible, impulsaba a Euron hacia adelante. Delante se extendía una isla extraña, con una forma irregular que recordaba a un dedo negro carbonizado que emergía del mar. Las nubes ardientes se abrieron, dejando ver un tenue amanecer. Una luz pálida pintaba el mar oscuro con inquietantes tonalidades de púrpura y oro. La tripulación, paralizada por el pánico, gritaba incoherencias, desesperada por llamar de vuelta a su capitán. Euron no escuchó. Su figura solitaria pronto se desvaneció entre la densa niebla. El tiempo pasó. Cuando Euron reapareció, estaba completamente desnudo, con su piel bronceada brillando sobre su musculoso cuerpo. En sus manos portaba un cuerno enorme. El cuerno estaba rayado de oro rojo y hierro negro, y su superficie lisa reflejaba imágenes retorcidas. Extrañas runas mágicas grabadas en el metal parecían arder con un poder inquietante. Euron acarició el cuerno, y su sonrisa se tornó cada vez más maníaca. Levantó la trompeta y sopló. ¡Wow! El sonido era penetrante, afilado como una cuchilla. El aullido ensordecedor rasgó el aire, un lamento agudo que hizo que la tripulación se tapara los oídos con agonía. Aún así, el sonido les taladraba el cráneo, como si les quemara los huesos. ¡Wow! El mar se sumió en el caos.
Las olas hirvientes se agitaron violentamente y el cielo ardiente se retorció formando un vórtice de pesadilla. El rostro de Euron se contrajo de dolor. La sangre brotaba de sus ojos, pero él seguía soplando. Sus músculos se contrajeron, su pecho desnudo brillaba de sudor. Un pájaro rojo y ensangrentado pareció emerger de su piel, batiendo sus alas como si fuera a alzar el vuelo. ¡Wow! El sonido infernal persistía, como si fuera una voz proveniente de las profundidades del inframundo. Líneas de color rojo dorado se extendieron desde el cuerno por todo el cuerpo de Euron, quemándole la carne y emitiendo una luz blanca cegadora. La tripulación se debatía y aullaba, algunos incluso se lanzaban al agua, pero nadie podía oír sus gritos por encima del estruendo infernal. El lamento de la trompeta llenó el mundo. Justo cuando la tripulación temía que nunca cesara, el sonido se detuvo abruptamente. Un profundo silencio se apoderó del lugar, como si todo ruido hubiera desaparecido. La tripulación comenzó a vomitar sangre, y sus estómagos expulsaban comida y bilis en violentos espasmos. Cuando se recuperaron lo suficiente como para levantar la vista, vieron a Euron tendido sobre una roca, inmóvil. El humo salía de su boca, y su garganta y pecho estaban grotescamente quemados, ampollados y sangrando. Sus labios y fosas nasales resumaban sangre, y el pájaro sobre su pecho parecía llorar. ¿Estaba muerto el ojo de cuervo? La tripulación miraba con incredulidad y estupefacción. ¿Acaso el cuerno maldito le había arrebatado la vida? Los marineros, sin lengua, gesticulaban frenéticamente, debatiendo si recuperar el cuerpo del capitán y qué hacer con el monstruoso cuerno. Pero entonces, Euron abrió los ojos. Se levantó del agua, erguido. El parche que cubría su ojo izquierdo se había caído, dejando al descubierto un ojo nunca antes visto. Resplandecía con un brillo rojo dorado, irradiando un aura inquietante a la que nadie se atrevía a enfrentarse. Su ojo derecho ahora brillaba con una luz azul pura y gélida, que parpadeaba como fuego. La tripulación retrocedió instintivamente, sobrecogida y aterrorizada por la presencia que emanaba de su capitán. Euron no les prestó atención. Inhaló profundamente, aspirando el aire humeante y abrasador. Las quemaduras en su cuerpo comenzaron a sanar ante sus ojos. El pájaro sangrante en su pecho se desvaneció, al igual que las líneas rojo-doradas grabadas en su piel. Tomó el enorme cuerno y pasó los dedos por las antiguas runas talladas en su superficie. «Soy el atador de dragones», entonó Euron con voz reverente. «Ningún mortal puede tocarme y sobrevivir. Sangre por fuego, fuego por sangre». El brillo rojo en sus ojos se intensificó, y su sonrisa se transformó en locura. «Sangre por fuego. Fuego por sangre. Yo soy el atador de dragones». Alzó el cuerno en alto, proclamando al mundo: «Lo que está muerto no puede morir jamás». Castillo del Viejo Roble. El recién nombrado Lord Ogen Oakheart paseaba de un lado a otro en el gran salón, con los ojos inyectados en sangre que delataban los días sin dormir. A pesar de su agotamiento, no podía descansar. El ejército de la facción de los caballeros estaba sitiando Old Oak, y la ansiedad lo consumía. Llevaba días dándole vueltas al asunto, pero por mucho que lo intentara, no conseguía entender por qué la facción de los caballos había reunido de repente semejante fuerza para atacar su castillo. ¿Cómo se atreven? El hijo mayor del señor de Alto Jardín, Willas Tyrell, estaba aquí mismo en Viejo Roble como rehén. ¿Acaso la facción de los caballos pensaba que no se atrevería a hacerle daño a Willas? ¿Sigues sin respuesta de Alto Jardín?, preguntó Willas, sentado en su silla de ruedas con una manta de lana sobre las piernas. Su rostro también reflejaba preocupación. «Ninguno», gruñó Torgen. Hace 5 días, cuando llegó la noticia de que un gran ejército avanzaba hacia Old Oak, Torgen se dio cuenta de que algo andaba mal. Inmediatamente envió cuervos a Alto Jardín en busca de aclaraciones, pero no recibió ni una sola respuesta. Podría ser, como afirmaba la facción de los caballos, que esta acción militar contara con la aprobación de Alto Jardín. Que los Tyrell hubieran decidido ajustar cuentas por la rebelión anterior. ¿Cuántos cuervos enviaste?, insistió Willas. «Enviaron a todos los cuervos de Old Oak», gruñó Torgen. «Alto Jardín debería haber recibido mi mensaje hace mucho tiempo. Pero no hay respuesta. ¿Acaso Lady Olenna cree que no me atrevería a matarte?» «Cálmate», dijo Willas, intentando tranquilizarlo. «Esto bien podría ser una acción no autorizada de la facción del caballo. Si me matas, solo les darías la justificación que buscan. Entonces, ¿por qué no ha respondido Alto Jardín?» Willas guardó silencio, con una expresión de confusión y dolor reflejada en su rostro. Pero rápidamente recuperó la compostura y dijo: «Quizás les pasó algo a los cuervos. 1 o 2, tal vez. Pero todos y cada uno de los cuervos», espetó Torgen.
Incluso hice que el maestre soltara una bandada por la noche. ¿Me vas a decir que la facción de la caballería tiene arqueros apostados alrededor de Oldoath que pueden disparar a los cuervos en la oscuridad? Willas reflexionó un momento. Quizás haya otra razón por la que los cuervos no llegaron a Alto Jardín. Auge. Una explosión ensordecedora interrumpió su conversación. El castillo tembló violentamente. Los tapices cayeron de las paredes y la lámpara de araña de cristal que colgaba en el centro del techo se desplomó al suelo, haciéndose añicos. Por suerte, Togen reaccionó con rapidez y evitó los escombros que caían. De lo contrario, le habrían golpeado en la cabeza. El polvo llenaba el pasillo, provocando que Willas tosiera sin control. ¿Qué fue eso?, gritó Togen alarmado. ¿Qué acaba de pasar? Tos, las pupilas de Willas se contrajeron. De repente recordó un informe sobre el asalto a la puerta de bronce de las tierras de la tormenta durante la campaña del dominio. ¿Podría ser eso? Antes de que pudiera comprender del todo la situación, Togen ya había salido furioso del salón. Willas intentó salir en su silla de ruedas para investigar, pero los guardias de la puerta le bloquearon el paso. Disculpe, Lord Willas. Por su seguridad, le pedimos que permanezca en el interior. Sin otra opción, Willas regresó al salón, con una creciente sensación de pavor carcomiéndolo. Comprendió que no había nada que pudiera hacer. Cientos de escenarios pasaron por su mente, pero no se le ocurría ni una sola manera de resolver la crisis. Es muy probable que se tratara de una trampa tendida para él. La facción de los caballos quería obligar a los corazones de roble a matarlo. Willas sabía que la facción de los caballos había estado profundamente descontenta con la indulgencia de los Tyrell hacia la facción de los siervos durante la rebelión anterior. También sabía que César tenía grandes ambiciones. Lo que no podía comprender era por qué reaccionaban con tanta agresividad. ¿Asesinar al heredero de su casa señorial? Incluso si culparan a los Oakeard, todos se darían cuenta de la verdad. ¿Cómo podría César solucionar el problema? ¿Cómo podría esperar restablecer el orden? Los Tyrell no le habían hecho ningún daño. Poco después, Togen regresó con el rostro contraído por la rabia y salpicado de sangre. ¿Qué ha pasado?, preguntó Willas, con el corazón encogido. El castillo ha sido tomado, dijo Togen, con los ojos enrojecidos y llenos de desesperación. Por supuesto, murmuró Willas, con la mente acelerada. Togen, escúchame. Esta no es en absoluto la voluntad de Alto Jardín, ¿por qué no?, se burló Togen, con los ojos brillando de locura. Sobreestimas tu valor para los Tyrell. Alto Jardín tiene 3 hijos. ¿Qué importa perder 1 o 2? Willas miró fijamente a Togen, que se acercaba, cuya espada ensangrentada brillaba amenazadoramente. No seas impulsivo, Togen. Déjame hablar con la facción de los caballos. ¿Hablar? Si vas con ellos, te tomarán como rehén. ¿Qué poder de negociación me quedaría entonces? ¿Acaso crees que soy idiota? Togen soltó una risa amarga y señaló a sus guardias. Willas intentó protestar, pero 2 guardias lo inmovilizaron. Togen, escúchame. Tranquilo. No te mataré, dijo Togen con frialdad, alzando su espada. Solo te cortaré una pierna para enviársela a esos tontos cegados por los caballos que están afuera. Que sepan que no tengo miedo de actuar. Togen, no. La hoja cayó y la sangre salpicó. Togen recogió la pierna amputada y se la entregó a sus hombres. Llévale esto a Matis Rowan. Dile que si no paran, les enviarán más Willases. Sí, mi señor. Togen pidió al maestre que atendiera la herida sangrante de Willas. No guardes rencor, murmuró Togen. De todas formas, esa pierna era inútil. Willas, pálido de dolor, jadeó. Es inútil, Togen. La facción del caballo me quiere muerto. Entonces, ¿qué debo hacer?, rugió Togen, desbordándose de desesperación. La mejor opción es entregarme con vida, dijo Willas. Háganlo públicamente, para que no se atrevan a hacerme daño. Esa es su única esperanza de sobrevivir. Debes pensar que soy un tonto, espetó Togen. ¿Entregarte y esperar a que los Tyrell se venguen de mí después? ¿Ese es tu plan? Juro por mi honor como heredero de Alto Jardín que no habrá represalias. ¿Honor? Ja. Fueron tus promesas inútiles las que me trajeron hasta aquí, gruñó Togen, con una risa descontrolada. En ese momento, el mensajero que había partido regresó. ¿Qué tal?, preguntó Togen rápidamente. El mensajero tenía semblante sombrío. Mi señor, Lord Matis ha dicho que su única forma de sobrevivir es entregar a Ser Willas Tyrell. De lo contrario, la guerra no cesará. Y si se atreve a atentar contra la vida de Ser Willas, entonces ¿qué? Entonces Alto Jardín exterminará a la casa Oakeard. Imposible, gritó Willas.
Alto Jardín jamás haría tal cosa. Hizo todo lo posible por convencer a Togen de que le creyera. Pero Lord Togen permaneció en silencio, con una expresión cada vez más sombría. Los gritos y alaridos del exterior se acercaban cada vez más y se oían con mayor intensidad. Lord Togen sabía que la guarnición de Oakearts no podría resistir mucho más. La desesperación y el arrepentimiento invadieron su corazón, y finalmente tomó la decisión final. Cuando Willas vio que Togen se acercaba de nuevo con una espada ensangrentada en la mano, se horrorizó. Togan. Escúchame. Matarme será inútil y solo hará que la situación sea irreversible. Willas. El tono de Lord Togen se volvió extremadamente tranquilo, con una desesperación muerta. Lo que más lamento es haber creído en tu promesa en Alto Jardín, la promesa de ti, Tyrell. Quizás debería haberme dado cuenta, cuando aquel hombre sin rostro degolló a Lady Arryn, de que no tenías intención de dejar en paz a la casa Oakearts. Sí, nunca lo has hecho desde el principio. Escúchenme. Esto no es obra de Alto Jardín, es la facción de los caballos actuando sola. Basta ya. Gritó Togen. Ahora lo entiendo. Los Tyrell nunca tuvieron intención de perdonar a mi casa, y yo no te perdonaré a ti. Con esas palabras, clavó su espada en el pecho de Willas. La sangre salpicó a Togen, dándole un aspecto monstruoso. Córtale la cabeza. Ordenó Togen. Envíala a Matis Rowan. Sí, mi señor. Una vez que los guardias se marcharon, Togen se quedó solo en la habitación, en silencio e inmóvil. Al oír el sonido de pasos que se acercaban, recobró el sentido y con calma se cortó la garganta. Cuando los soldados irrumpieron en el lugar, solo encontraron su cuerpo sin vida. Salón de la Sidra. Lord Ramdil Tarly entró a grandes zancadas por las puertas del castillo. Aunque los combates continuaron, la caída de la familia Fossoway era inevitable. A medida que más de sus tropas entraban en el castillo, la victoria estaba asegurada. Un mensajero se acercó saludando. Mi señor, hemos encontrado a Ser Garland Tyrell y a Lord Fossoway en la torre principal. Solicitan una audiencia. Lo entiendo. Ramdil asintió fríamente, pero no fue a ver a Lord Fossoway. Al cabo de un rato, se acercó un joven cubierto de sangre. Era Chimán, un temible guerrero al mando de su hijo, un antiguo salvaje del que se decía que era conocido por su terror en las montañas rojas. Lord Tarly, informó Chimán con voz inexpresiva. Lord Fossoway ha asesinado a Ser Garland Tyrell. Para vengarlo, maté a Lord Fossoway. Bien hecho. A Ramdil no le interesaba la veracidad de la historia. Lo único que importaba era la muerte de Garland en Cedar Hall. Preparad el cuerpo de Ser Garland para su transporte, ordenó Ramdil. Enviadlo junto con la cabeza de Lord Fossoway a Alto Jardín. Informadles de que hemos cumplido las órdenes de Lady Olenna y hemos puesto fin a la rebelión del Ciervo. Sí, mi señor. Ramdil lo vio marcharse y luego añadió una última instrucción. Asegúrense de que lo sepan. Estas fueron órdenes de Lady Olenna, no de Lord Mace. Chimán sonrió levemente. Entendido. El cielo se oscureció repentinamente y una violenta tormenta se abatió sobre el mar de Dorne sin previo aviso. Hace apenas unos instantes, era una tarde soleada, pero ahora unas nubes espesas y opresivas bloquean el sol, sumiendo al mundo en la penumbra de la medianoche. En la inquietante oscuridad, una lluvia torrencial azotaba el mar, con gotas del tamaño de frijoles que empapaban las cubiertas y salpicaban en pequeños chorros. Los vientos aulladores levantaban olas gigantescas, una tras otra. El embravecido mar de Dorne parecía haber estallado en un ataque de furia, desatando toda su ira. Una flota que ondeaba el estandarte azul adornado con uvas moradas era zarandeada sin remedio por la tormenta. Incluso la flota del árbol, una de las tres grandes flotas de Poniente, parecía tan insignificante como hormigas ante la fuerza de la naturaleza. En medio del violento vaivén y balanceo, la linterna de tormenta en el camarote del capitán del buque insignia parpadeaba de forma inestable. Bajo la tenue luz amarilla, todos los rostros parecían fantasmales, como si fueran espectros surgidos del infierno. Maldita sea, ¿cómo es que la tormenta se puso tan fea de repente? Maldijo el capitán con amargura. Con este tiempo, no podemos acercarnos a la isla Piedra de Sangre. Un relámpago rasgó el cielo, iluminando la escena con destellos de fuego, seguido de un trueno ensordecedor. Cuando el trueno fue disminuyendo gradualmente, Lord Paxter Redwine preguntó: ¿Alguien vio a un dragón abandonar la isla Piedra de Sangre? Los hombres de la cabaña negaron con la cabeza. Lord Redwine frunció el ceño. Según sus cálculos, la ceremonia de coronación en la isla de la Piedra de Sangre ya debería haber terminado.
Según el plan que él y Lady Olenna habían ideado, la coronación presentaba dos posibles resultados para César. O bien reconoció a Myrcella como reina, o bien negó rotundamente su legitimidad en ese mismo instante. Lord Redwyne creía que César, dada su ambición, probablemente se negaría a reconocerla. Al fin y al cabo, cualquiera con un mínimo de inteligencia comprendería las consecuencias de legitimar a Myrcella. Y con las ambiciones de César, un pequeño empujón del príncipe Doran probablemente lo tentaría a arrebatarle la corona a Myrcella para sí mismo. Si eso ocurriera, la serpiente escondida en el cabello de Myrcella atacaría, asestando un golpe fatal a César. En cuanto a la segunda posibilidad, si César fuera tan insensato como para reconocer a Myrcella como reina, ella declararía inmediatamente que el asesinato de Joffrey fue un regicidio. En cualquier caso, la reputación de César quedaría arruinada. Por supuesto, dada la destreza marcial de César, los nobles de la isla probablemente no podrían detenerlo en ese último caso. Pero eso no importaba. Incluso si escapaba, sería tachado de fratricida, perdería el apoyo del dominio y quedaría reducido a un señor menor aferrado a Bastión de Tormentas, sin representar ya ninguna amenaza. En opinión de Pacter Redwyne, César solo tenía estos dos destinos. Y en cualquier caso, un dragón debería haber abandonado la isla Piedra de Sangre. Si César hubiera muerto, el dragón se habría vuelto salvaje y habría sembrado el caos. Si César hubiera huido, habría escapado volando sobre su dragón. Pero ninguna de las dos cosas había sucedido. Podría haber una tercera posibilidad. Lord Redwyne sintió un escalofrío ominoso. Sin embargo, con la tormenta arreciando, era imposible enviar una pequeña embarcación a la isla para investigar. Lo único que podían hacer era esperar, lo cual era una tortura en sí misma. «Dragón», gritó de repente el capitán. «Lord Pacter, mire. Es el dragón de César». Lord Redwyne reaccionó de inmediato y se giró rápidamente hacia la isla Piedra de Sangre. Vio un pequeño punto blanco que se elevaba desde la isla y desaparecía entre los cielos tormentosos. Tomando su lente Mirish, se esforzó por ver mejor. Pero la flota estaba demasiado lejos de la isla, y con las densas nubes y la poca luz, la visibilidad era mínima. De vez en cuando, un relámpago iluminaba la escena, y él podía distinguir vagamente lo que parecía ser una figura montada en el dragón blanco. César no estaba muerto. Parecía que había reconocido a Myrcella como reina. Lord Redwyne sintió una punzada de decepción. En el fondo, había esperado otro resultado. El hombre que mató a su hijo estaría mejor muerto. Aunque la reputación de César quedara destruida y fuera apartado de la carrera por el trono de hierro, matarlo seguiría siendo un desafío. Bastión de Tormentas era el castillo más fuerte de Poniente, y César tenía un dragón. Si decidía atrincherarse en su fortaleza, Redwyne poco podría hacer. Quizás la clave residía en infiltrarse en Bastión de Tormentas, o en explotar las debilidades de Nido del Águila o Ornil. Lord Redwyne sopesó sus opciones. La tormenta continuó sin César, sin dar señales de amainar. Aunque acostumbrado a mares agitados, Lord Redwyne aún se sentía mareado. No había comido mucho durante la cena y, en cambio, bebió un poco de árbol red a solas en su camarote. Al poco tiempo, un marinero irrumpió, tambaleándose por el balanceo del barco, y anunció: «Mi señor, el dragón ha regresado». ¿Ha regresado? Lord Redwyne frunció el ceño, dejó su copa y salió a cubierta. La lluvia y el viento azotaban su rostro, cada gota le picaba como agujas. El barco se balanceaba violentamente sobre las olas, pero Lord Redwyne permanecía firme en la cubierta, como si estuviera enraizado. A través de la lente de Mirish, divisó al dragón blanco descendiendo una vez más sobre la isla Piedra de Sangre. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué había regresado César? ¿Había regresado en un ataque de ira para matar a alguien? Lord Redwyne sopesó la posibilidad. Si César realmente pretendía masacrar a los nobles allí reunidos, demostraría ser aún más insensato de lo esperado. Matar no le haría ganar los 7 reinos. La historia lo había demostrado con Maegor el Cruel. Incluso con su dragón, Valerion el Terror Negro, Maegor no había podido sofocar una rebelión tras otra. Su reinado, manchado de sangre, terminó con su muerte en el trono de hierro. Si César se atrevía a masacrar a los nobles reunidos en la isla de Piedra Sangrienta, su destino sería aún peor. Lord Redwyne esbozó una sonrisa fría ante tal idea. Poco después, vio al dragón blanco despegar de nuevo de la isla Piedra Sangrienta, volando hacia el norte. Esta vez, parecía que César realmente estaba huyendo. Si le quedara algo de sensatez, César huiría al otro lado del mar angosto. Permanecer en Poniente solo le acarrearía la muerte. El ánimo de Lord Redwyne mejoró. Al regresar a su camarote, se sirvió otra copa de vino y saboreó la noche tormentosa con tranquila satisfacción.
Pero no llevaba mucho tiempo bebiendo cuando otro marinero irrumpió, exclamando que el dragón había regresado una vez más. Ahora, Lord Redwine sabía que algo andaba mal. Al regresar apresuradamente a la cubierta, vio al dragón blanco emerger de la isla Piedra de Sangre por tercera vez. «Mi señor, ¿qué hace César volando de un lado a otro?», preguntó el capitán, desconcertado. «Está transportando nobles fuera de la isla», dijo Lord Redwine con gravedad. «Debe de haber avistado nuestra flota. ¿Piensa tomarlos como rehenes?». Lord Redwine no respondió. Una punzante sensación de inquietud lo invadió. Desesperadamente quería saber qué estaba sucediendo en la isla Piedra de Sangre. «Carrilón», gritó. Un hombre corpulento con el torso desnudo dio un paso al frente. «¿Me ha llamado, mi señor? He oído que eres el mejor marinero de Arbor y un verdadero hijo del mar. Dime, ¿puedes llevar una pequeña barca a la isla Bloodstone en medio de esta tormenta?». Carrilón dudó. Había sobrevivido a tormentas peores, pero navegar hasta la isla Piedra de Sangre en estas condiciones era prácticamente imposible. Un paso en falso y las rocas lo condenarían. Al ver la reticencia de Carrilón, Lord Redwine mejoró la oferta. «Si puedes desembarcar, investigar y regresar con un informe, te nombraré caballero y te concederé una propiedad». La respiración de Carrillón se aceleró. Antes de que pudiera responder, otro marinero se adelantó. «Señor, lo intentaré». Carrilón, alarmado, intervino rápidamente. «Yo lo haré, mi señor». «Bien», asintió Lord Redwine. «Id los dos. Si alguno regresa con respuestas, ambos recibirán el título de caballero y tierras». «Sí, mi señor». Atraídos por la recompensa, los dos marineros expertos se prepararon para el peligroso viaje. Dos pequeñas embarcaciones fueron arriadas desde el buque insignia, meciéndose como frágiles hojas sobre las olas embravecidas. Carrilón se ató al mástil con una gruesa cuerda, hizo la vela y se lanzó a la oscuridad. Carillón se aferraba con fuerza a un trozo roto de una lancha neumática, que subía y bajaba con las olas. Su intento de llegar a la isla había terminado en fracaso. Su bote se había estrellado contra las rocas, y el otro marinero que había salpado con él corrió la misma suerte. Carillón vio el cadáver del hombre flotando en el agua antes de que las olas lo engulleran y desapareciera. El agua de mar que había tragado accidentalmente se agitaba en su estómago, y Carillón sintió como el calor de su cuerpo se desvanecía lentamente. Las olas furiosas lo zarandeaban sin piedad, jugando con él. Lo único que podía hacer era aferrarse al bote y rezar para que las olas no lo estrellaran contra las rocas, lo que habría significado su muerte segura. La isla de Bloodstone no estaba lejos, pero la corta distancia se sentía como un abismo insalvable. En un día tranquilo, habría podido nadar fácilmente hasta la isla. Pero en esas aguas turbulentas, cruzar a nado era una fantasía imposible. Ante la furia de la naturaleza, o quizás la ira del dios de la tormenta, la humanidad parecía tan pequeña, tan indefensa. Carillón solo podía rezar. Quizás sus plegarias fueron escuchadas, ya que las olas comenzaron a arrastrarlo hacia la isla Piedra de Sangre. Milagrosamente, evitó estrellarse contra las rocas. Cuando finalmente las olas lo arrastraron hasta la orilla, Carillón lloró de alegría, postrándose en el suelo para alabar a los dioses por su misericordia. Una vez que se hubo calmado, comenzó a avanzar con cautela hacia el interior. Era casi medianoche y el mundo estaba completamente a oscuras, tan oscuro que no podía ver su propia mano delante de él. Solo algún que otro relámpago iluminaba el cielo, proporcionando una luz breve pero fugaz. En medio del aullido del viento, oyó voces apenas perceptibles. Siguiendo el sonido, Carillón pronto encontró una cueva. Pero justo cuando estaba a punto de acercarse, el sonido de alas coriáceas batiendo en el aire provino repentinamente de arriba. Carillón alzó la vista bruscamente, y un relámpago reveló una visión aterradora. Un dragón blanco con los ojos fijos en él. El dragón se abalanzó sobre él, y Carillón sintió que el terror lo invadía. Sin pensarlo dos veces, se dio la vuelta y huyó. Detrás de él, el dragón chilló, su calor era tan intenso que podía sentirlo incluso desde la distancia. Carillón no se atrevió a mirar atrás, corriendo con todas sus fuerzas. Pero el viento arreció y el calor se volvió más sofocante. Entonces, un dolor punzante le recorrió la espalda y, antes de que se diera cuenta de lo que había sucedido, fue levantado en el aire. Las garras del dragón blanco lo habían atrapado. El marinero de la flota de Arbor gritó, pero su voz fue ahogada por el viento impetuoso. Ruido sordo. Carillón fue arrojado al vacío, estrellándose contra una enorme roca fuera de la cueva. Sintió como si todo su cuerpo se hubiera hecho añicos. «Eres uno de los hombres de Lord Baxter, ¿verdad?», preguntó una voz. Carillón jadeó en busca de aire y trató de calmar su corazón acelerado.
Al girarse, vio a un joven de cabello y ojos negros de pie junto al dragón blanco. Vestía una antigua armadura de bronce, portaba una enorme espada a la espalda y sobre su cabeza lucía una corona de acero valirio incrustada con rubíes. La corona de Aegon el Conquistador. Carillon se dio cuenta inmediatamente de que estaba viendo al infame César. Para su sorpresa, el hombre se había coronado rey. César había reclamado el trono. El joven, Samuel, ignoró a Carillon y entró en la cueva. Había previsto la presencia de la flota de Arbor en las cercanías. Tras la destrucción de la flota real en la bahía de Aguas Negras, la flota del Arbor se había convertido en la fuerza naval más poderosa de Poniente. Los barcos de las tierras de la tormenta no eran rival para ella. Por eso Samuel había elegido la isla Piedra Sangrienta para la reunión. Aunque la flota Arbor rodeara la isla, los traicioneros arrecifes harían imposible un desembarco a gran escala. Y la repentina tormenta había jugado a su favor, impidiendo que la flota de Arbor siquiera se acercara. Samuel no estaba preocupado por sí mismo. Con su dragón blanco, podía abandonar la isla cuando quisiera. Pero los demás nobles no pudieron. Aprovechando la tormenta, había estado transportando a los nobles de las tierras de la tormenta, Dorne y el dominio desde la isla hasta la fortaleza más cercana de las tierras de la tormenta, la ciudad Llorona. Cleopatra, su dragón, ahora era tan grande como un elefante adulto y podía transportar hasta 5 personas a la vez a través del estrecho. Esto requirió varios viajes. Una vez más, cargó a 4 nobles de las tierras de la tormenta sobre el lomo de Cleopatra, subió él mismo y acarició el cuello del dragón. Un viaje más, Cleopatra. Vámonos. El dragón resopló, extendió sus alas y se elevó hacia el cielo. Cuando el dragón desapareció en la noche, Carillon finalmente exhaló un suspiro de alivio. Intentó moverse, pero se quedó paralizado cuando una voz a sus espaldas ladró: «No te muevas». Carillon se giró y vio a un caballero de las tierras de la tormenta mirándolo con furia. Forzó una sonrisa aduladora y dijo: «Señor, ¿puedo refugiarme de la lluvia en la cueva?». El caballero vaciló un instante antes de agarrar a Carillon por el cuello y arrastrarlo bruscamente al interior. En la cueva ardía un fuego que irradiaba un calor que devolvió algo de vida al cuerpo frío y rígido de Carillon. A la luz del fuego, Carillon observó con cautela su entorno. Lo más impactante fue la imagen de 2 cadáveres en el andén. Uno era pequeño, con la cabeza aplastada. El otro era grande, partido en 2, con las heridas ennegrecidas por las quemaduras. Alrededor del fuego se sentaban más de 20 nobles de las tierras de la tormenta, hablando en voz baja. Los nobles de Dorne y del dominio estaban acurrucados cerca de los bordes de la cueva, desarmados y atados, a excepción del príncipe Doran, quien, demasiado débil para mantenerse en pie, había sido dejado sin atar. Al percibir la mirada de Carillon, el príncipe Doran se volvió hacia él y le preguntó: «¿Te envió Lord Baxter?». Antes de que Carillon pudiera responder, un caballero de las tierras de la tormenta se interpuso entre ellos, gritando: «No hablen». El príncipe Doran suspiró y guardó silencio. Carillon retrocedió, sin atreverse a decir nada más. 2 horas después, el dragón blanco regresó una vez más. Como antes, 4 nobles de las tierras de la tormenta se subieron a su lomo y se marcharon con Samuel. La tormenta continuaba arreciando, pero la cueva se quedaba más vacía con cada viaje que pasaba. Carillon se quedó dormido y se despertó a la mañana siguiente para comprobar que la tormenta amainaba y que la luz del sol volvía al mar de Dorne. La cueva estaba ahora casi vacía de nobles de las tierras de la tormenta, aunque aún quedaban los nobles de Dorne y del dominio. Carillon se animó, intuyendo una oportunidad. Tras amainar la tormenta, la flota de Arbor pudo lanzar pequeñas embarcaciones para iniciar el desembarco. Si bien no podían desembarcar a toda su fuerza a la vez, las defensas de la cueva eran débiles. Un pequeño grupo de desembarco bastaría para superarlas. En ese preciso instante, se volvió a oír el sonido de alas coriáceas. Carillon supo que significaba que César había regresado. Efectivamente, Samuel entró en la cueva. «La tormenta está terminando», dijo. «No tendré tiempo de sacar a todos de la isla». Lord Selwyn Tart respondió: «Está bien. Si Baxter lanza un ataque, este último grupo de nobles de las tierras de la tormenta aún puede escapar. En cuanto a los nobles del dominio y Dorne, si no podemos con ellos, los mataremos». Lady Mary Mertins protestó de inmediato: «Si matamos a los nobles dornienses, Dorne jamás nos lo perdonará. No olviden que aún tenemos 20.000 hombres atrapados en Dorne. Matarlos arruinará cualquier posibilidad de negociar su liberación». Selwyn se burló: «Aunque les perdonemos la vida, Dorne no liberará a nuestros soldados. ¿Para qué darle ventaja al dominio?». Samuel intervino:
El ejército de las tierras de la tormenta está retenido en Lanza del Sol. Si tomamos a Doran Martell como rehén, podremos negociar su liberación. El resto de los nobles dornienses pueden morir. Los nobles dornienses estallaron en protesta. Su gracia. Por favor, no le deseamos ningún mal. Este complot de asesinato fue obra de los Martell, no nuestra. Perdónenos la vida y haremos todo lo posible para ayudar a liberar a su ejército. Finalmente, el príncipe Doran habló y les advirtió. Está tratando de dividirnos. No caigan en la trampa. Cállenlo, dijo Samuel. Se lo hundió un paso al frente y amordazó al príncipe con un trozo de tela arrancado de sus túnicas. Volviéndose hacia los nobles dornienses, Samuel sonrió. Sé que sois inocentes. Pero Lord Baxter me está obligando a actuar. Si queréis vivir, salvaos, déjenme negociar con Lord Baxter. Ofreció Anders Ironwood. Por favor, tengo un plan, me aseguraré de que no se atreva a atacar. Excelente, asintió Samuel, con la mirada penetrante. La familia Ironwood siempre ha sido honorable, de pura sangre noble. El antiguo Gran Rey de Dorne. El título de Gran Rey de Dorne existía en Dorne hace mucho tiempo. En aquel entonces, la familia Ironwood estaba en su apogeo y gobernaba una extensa zona central en el noreste de Dorne. No fue hasta que los Rhoynar, liderados por la reina guerrera Nymeria, llegaron a Dorne y se unieron a la familia Martell de Lanza del Sol que la casa Martell, cuya fuerza aumentó considerablemente, finalmente sometió a la familia Ironwood y se convirtió en la nueva gobernante de Dorne. Así que cuando Lord Anders escuchó ese nombre antiguo y vio la mirada significativa de Samuel, lo entendió de inmediato. Anders hizo una reverencia y prometió. Su gracia, no le fallaré. La familia Ironwood no guarda rencor a la casa César. Confío en tu sinceridad. Samuel desenvainó su gran espada, Dawn, y cortó las ataduras de Anders. Anders hizo una reverencia de nuevo antes de abandonar la cueva con Carillon. Samuel se quedó atrás, contemplando la antigua espada que sostenía en sus manos. Su superficie pálida y lisa brillaba tenuemente en la penumbra. La espada ancestral de la casa Daine ha recuperado su aspecto original. Ya no presenta líneas rojas ni doradas, ni llamas ardientes. Solo conserva su color blanco lechoso original, suave como el cristal. Murmuró para sí mismo. ¿Qué te pasa, R'hllor? ¿Estás enfadado? La hoja estaba tan fría como el agua, ya no era el arma ardiente que había sido. Ayer, su resurrección se produjo claramente con la ayuda del Señor de la Luz, R'hllor, pero Samuel sabía que la otra parte tenía motivos ocultos. Si no hubiera sido por la advertencia y el recordatorio de Melisandre, probablemente habría terminado como Deacon y el Azor Ahai del pasado, convirtiéndose en una marioneta del Señor de la Luz. Ahora comprendía por qué, durante el ataque a Bastión de Tormentas, R'hllor insistió en controlar a su hermano Deacon para llevar a cabo el asesinato, a pesar de que ya había dejado embarazada a la sacerdotisa roja de una sombra. Esa sombra estaba preparada para el momento de su coronación. En aquel momento, R'hllor podría haber previsto esta escena, pero optó por no dar ninguna advertencia, tal vez con la esperanza de que Samuel muriera una vez y luego resucitara como una marioneta. Esta vez, pudo liberarse del control del Señor de la Luz, gracias al archienemigo de R'hllor, el dios del frío. Esto también confirmó la teoría de Marwyn de que para liberarse del control de una deidad, uno debe confiar en el poder de otra deidad. Samuel continuó. Si no hubieras estado siempre pensando en controlarnos a Deacon y a mí, tal vez podríamos haber trabajado juntos. Un destello de luz rojo dorada apareció en la espada, como en respuesta. Pero en ese preciso instante, la armadura de bronce que cubría el cuerpo de Samuel también emitió una luz fría y pálida. Al instante siguiente, las dos luces se apagaron simultáneamente. Como si nada hubiera pasado. Una sonrisa sarcástica se dibujó en la comisura de los labios de Samuel. Las cosas se están poniendo cada vez más interesantes. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.